Hoy toca Syberia. Está torcido. Vale, dejo así. Vamos a ver las opciones. Bla 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 bla. Ok. Alta, ultra. A ver qué tal en ultra esto. Esto fuera. Idioma del doblaje. ¿Ruso? El juego originalmente, ¿cómo está hecho? Yo lo quiero en el idioma que debería ser el original. Pongo inglés, pero... Originalmente, ¿cómo es esto? A ver, que bajo un pelín el volumen, que es que está topísimo. Quedo sorda, tío. Originalmente... está en ruso. Es que siempre que lo he jugado sigo creo en inglés. A ver un momento. Como automáticamente me sale doblaje ruso. Es que a lo mejor originalmente es así. Voy a mirarlo un momento para confirmar. Syberia, The World Before. Creo que sí, ¿no? ¿O no? ¡Ay! Mierda. Voy a ponerlo inglés y si luego cuando hablan veo que no coincide, pues lo cambio. Vamos a mirar el anteriormente, ¿vale? Porque yo muy al día de este juego no estoy. I imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate Walker. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Syberia. Allow me to introduce myself. I am Model XC2000. My common name is Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. Kate, please. Pero bueno, para la época que salió, pues claro, genial. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Take me to Syberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. Hedwig. 3 months ago, nomads found her dying in northern Syberia. Born in New York in the United States. Walker. Kate Walker. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. How did I end up
here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. It's a long journey, a very special journey. Cada vez más flipado, ¿eh? No me estoy enterando de mucho, también te digo. Kate Walker, no! Vale. Ok. Primavera del 37. Una mujer joven corre por las calles de Wagen, la capital de un pequeño país centroeuropeo. Se llama Dana Rose. Supongo que se pronuncia así. Y ha de llegar a tiempo a un evento muy importante. En memoria de Bernard Sokal. Murió en el 2021, creo. Esta es otra mujer, por eso no es la prota, ¿no? Otra persona. I need to hurry. Frau Beckmann said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. Big day today. Hey, Dana? Afraid so, Herr Baumgartner. Me sale ahí arriba un puntito. Y. Herr Baumgartner's bakery. Usually love the place. Everybody does at the academy. But today I'm much too nervous to eat a strudel. All the best for later. Y lo de arriba que es pista. Y lo de abajo llega hasta... Vale, es la misión. Ese de aquí es... Bueno, el diario. Esta plaza... Bla, bla, bla. No veo botón de correr. Estoy probando los botones y de momento no parece que pueda correr. Y... A ver. RT. Ahora sí. ¡Ah! Me ha escuchado el juego. Looks like everyone left in a hurry. Oh my goodness, they must all be waiting for me on the square. Objetivos secundarios.
Vale. Que tengo que mirar aquí para ver, investiga el gueto como secundario, pero si avanzo en la principal puedo perder la misión, exacto. El gueto, ¿por qué? A ver. Goodness. A rock? Oh no. Vandals. Are you alright? None for the worse for wear. What worries me is it's getting worse every day. That's what my father says. Never mind, eh? Always look on the bright side. At least, it's prompted me to make some repairs that I've been putting off. Do you know who did this? I've got a Muy good calmado idea, está yes. este hombre para que le hayan reventado la Good biblioteca, enough, tío. Yo los I see who mataría. you mean. They only feel big and strong when they're together, though. Right. But people like that can be dangerous when they're driven by an ideal. Especially when it's based on hate and the rejection of other cultures. And they hold no love for Vagarans, that's for sure. ¿Qué es Vaguerana? I'm sorry to hear it. Oh, never mind. We must all make do with our lot in life, huh? I'm sure I'll get by. Besides, what choice is there? Hmm? Enough talk of nastiness. I see you're carrying a music case. Would you be the lucky young lady who is to enchant our ears this year? I am. And I should go. It's nearly time. Well, let me congratulate you first. Music is one of the few pleasures left to us nowadays. So, thank you, Fraulein. Thank you for spreading it around. Would you like to do me the honor of writing something in the cement before you go? I'll add the date like they do in Hollywood. It's all the rage these days, you know. Well, Unless you're worried, it would make you late. Clave fan, cisne de Wagen, esenciales. Pues si ella toca música y toda la historia, la clave de fa, pues ya... all right. I will. Here you go. Ah, perfect. A bass clef. Drawn by the hand of a budding virtuoso. Very fitting considering what awaits you on the square. Thank you, mein Herr. I really should go now if I don't want to be late at the music academy. I'll be listening from here. Thank you. Goodbye. What's the point of damaging books? It's disgraceful. At least, if my concert's a fiasco, I'll still have left my mark here for posterity. Y creo que... aquí. Same thing happened last month to the shop of Papa's friend, Herr Zimmer. Como Hans Zimmer. Vale. ¿Qué más? The ghetto. Mama and Papa often talk about it when they think I'm not listening. They say that more and more Vagarans are being forced to live here. Anyway, I'd better not hang around or I'll end up being late at the square. Vale, ya he cumplido la misión porque he venido a mirar esto y ya. Con lo cual, ya está, es llegar a la plaza. Esa señora ahí mirando por la ventana. Is it that late already? Frau Beckmann will kill me if I don't get to the square on time.
What do you want? Scram! Vale, vale, tranquilo, ¿eh? The National Socialist Party of Ostertal. I think that's what Papa calls the Brown Shadow. Nothing but yobs in uniform, according to him. I'd better not hang around here. Ahora lo entiendo todo. That must be her. Good grief. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fraulein Rose, there you are. A few minutes more, and you would have been late. Please excuse me, Frau Beckmann, but I was delayed on the way. May I have your convocation notice? ¿Podría anudársela o qué pasa? Tengo que... Ah, vale, aquí me salen partitura, convocatoria... Vale. Thank you, Fraulein Rose. Now, remember, performing at the annual spring concert is a great honor and rewards the best Music Academy student of the year. So it is imperative that you show yourself worthy. I will do my best, Frau Beckmann. The piano is ready. Make this day yours, Dana Rose. Vale, stick derecho para cambiar la orientación de la cámara y entre otros elementos el L. Bueno, sí, ok. Qué piano más raro, ¿no? I have to activate the piano first. There's a mechanism on the side of it. Seleccionando. Y lo mantengo pulsado. Me desmueves el stick. O sea, aprieto y... Ok. Everything's ready. All I need to do now is arrange my sheet music and begin. Qué locura, ¿no?
¡Qué flipados, tío! O sea, mola, pero son unos putos flipados. Al final el piano de ella es lo de menos, ¿sabes? Y salen los horóscopos. I love the game. You couldn't play in the third and fourth parts. Why? Vale, ahora se supone que uso a la tía porque está encerrada por ahí. Porque ponía en la intro que estabas encerrada, no sé qué. Y la otra que he jugado ahora es una señora que no sé quién es. Porque es que ya digo, no, los anteriores no los... He probado algunos, no todos, y no los he terminado tampoco. Pero la jugabilidad no era igual. Y entonces aquí quiero ver qué tal es la jugabilidad. Porque si mola, genial. Pero si no, será... De momento tiene buena pinta. Tu diario para recordar acontecimientos. Sí, ya lo he mirado antes, que el diario está ahí. Entonces tengo, vale, en busca de Kate Walker, Olivia Foster. No hemos tenido aún el placer de conocernos. Me llamo Nick Cantin. Soy detective privado. Hace unos años el bufete de abogados Manson and Lormont, no sé, no se entiende la letra. Me encomendó encontrar a la señorita Kate Walker y llevarla de vuelta a Estados Unidos. Como ya sabrá, la policía la busca por un presunto delito de malversación de fondos. Documentos. Usa la introspección para analizar la situación. Hablo con Katiuska. Ok. Introspección. A ver, somos 2 días casi iguales. God, another day of hard labor. What are you gonna do now, Kate? Jeez, can't believe it's been almost a year since the militia sent me here. Gotta get out, move on, whatever that might be. But how, though? No news from outside, nothing. Does anyone even know I'm here? Esta es la prota de los Syberia anteriores. Sí, como que se ha vuelto lesbiana, ¿no? Se tiene una pinta de... O sea, ese peinado de repente, esa forma de moverse y tal, es como muy distinta. Es la misma persona, porque la cara lo parece. Y además coincide con la historia de que está encerrada y no sé qué, ¿no? O sea, es ella la de Syberia. De las otras partes, ¿no? Que celdas 3, más 31, Katiuska y Kate Walker, exacto. Kate Walker soy. El color asignado al equipo se llevará bien visible en todo momento, tanto en el interior de celda como fuera. Cualquier infracción será castigada. Se alcanzará el cupo de extracción de sal todos los días. Se informará inmediatamente a un miembro del personal en caso de hallazgo de mármol o reliquias patrióticas. Se mostrará respeto y se prestará la debida obediencia tanto al oficial del bloque como a los demás miembros del personal de la instalación. La comida y el descanso se considerarán privilegios, no derechos. Todo abuso de tales privilegios será considerado una infracción. Cada celda tendrá el privilegio de recibir 5 litros de agua al día. Hostia, 5 litros de agua al día. Aunque bueno, si es para todo, no solo para beber, pues... Todo abuso de tal privilegio está considerado una infracción, bla, bla, bla. Poema. No voy a leer un poema ahora. ¿Esto qué es? Vale. Analizarlo bien. Esto es una púa. Beast. Katyusha's punk group.
Would love to have seen them. Vale. Grupo de Katishka. Vamos a hablar con Sleep ella. okay? Like a Bueno, bear. imagino que te obligan a tener Yeah, este I peinado. Better get ready, Katusha. I feel like I've been run over by a tank. You okay? Sure. Digging an assault mine 12 hours a day in the hope of finding a fragment of ivory? Couldn't be better. Don't let it get to you. Maybe I'm a fool, Kate. Maybe I should have listened to my folks. If I had stayed in line in the National Choir like a good little pawn instead of forming an anti-establishment punk group, I would not be here now. I'm glad I've got you, though. Listen, Katusha. We're going to get out of here, right? Yeah, right. If you say so. Hostia, mola el sonido porque si estás con auriculares, que se escucha como los guardias y tal hablando de fondo, se escucha lejos, de verdad, ¿eh? We should get going, Katusha. I mean, what if the guard catches us slacking off when we should be ready? Who? Simona? She's no altar girl, but she's not the worst around here. True. But I will be ready in time to leave. I just want to get all the rest I can. Today's the day we're supposed to take over from Team Orange in Gallery C, right? Don't remind me. They say it's really tough. Isolated with no rescue party on hand. Which is crazy, because it's the worst gallery for cave-ins. Come on, Katusha. Better get ready. Sure. Okay. 5 minutes, no more. Da? Da. Un poco de refrescamiento. Está igual de sucia, pero... Better not forget your good luck charm. Don't think I've ever seen you without it. It's all I got left. Corazón de Oscar. There's all Oscar's data inside. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. I just need to find a compatible body for it. That is if I ever get out of here. Vale. Y ya está, imagino, ¿no? Don't forget your gear. We'll need it in Gallery C. Bueno, imagino que ya está. Ay, aquí hay algo que he cogido. Ah, vale. Las cosas, la bolsa. Glad you're here. Let's stay close, Katusha, okay? Team Blue! Hey, you've got mail. It's for you, Amerikanska. Thanks. No stalling you here. You got 5 minutes to see what's inside. Or else a less friendly face will come to get you. Vamos a ver. It belonged to my mother. I used to play with it when I was a kid.
This melody stuck with me throughout my childhood. I remember even my mother couldn't find out what it was called. Olivia Foster, New York. What could she have sent me given our dispute after my leaving with Hans? Strange. What? August 23rd, 2003. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time for you to make preparations to return to New York. Your mother, Sarah Walker, passed away last night at Mount Sinai Hospital. Vaya. She had been doing poorly for several months, and her death was no doubt a release. The funeral will take place Thursday, next week. We pushed back the ceremony so you can be with us. If I'm not mistaken, returning to the United States means you run the risk of having to answer to the law. Sometimes it's better to pay your debts to society instead of being forever on the run. And for once, just put aside those senseless, adventurous pretensions of yours. They've already cost you your friends and family. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. I've enclosed your mother's pendant. According to her, you used to love the mystery of its melody. I promised her I would send it to you. Call me, for the sake of what's left of our friendship. Olivia, 212-359-1519. Vuelvo a la chavala de antes. Well done, Donna, dear. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Music. We shall find a pretty frame for your diploma. Thank you, Mother. Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Of course. Of course. Then, my darling, you'll become a great concert pianist. Hola, mimitos. You make us so proud, doesn't she, Anton? Of course. Of course. So proud. I can't wait to see the Paris Conservatory, even though I'll miss you both terribly. And it's perhaps not such a bad idea for you to move away from Wagen. Times are hard at the moment for people like us. I do worry about your health still. Thankfully, Herr Gustav agreed to take you on at the mountain refuge this summer. Oh, yes. That mountain air will do you a world of good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank him? Oh, well, I was very busy rehearsing the concert, you know. The gentleman Esta is tos es un offering poco you a job, sospechosa. Dana. Thanking him is the very least you can do. El juego es el Syberia, el último. Que es Syberia... Syberia... Joder. The World Before. Pero es el último Syberia que salió. RT... I should think you'll be needing a pen to write that letter, my darling. Herr Gustav, my future employer. Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the music academy. The diploma Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Thank goodness she didn't mention I almost arrived late. ¿Y qué más? Nada por aquí. Me falta un boli para escribir ahí. Un cuadro.
Es un montón de marcos sin nada. Ah, vale, porque venden marcos. Está cerrado esto, creo. Ah, vale, porque está esto aquí en medio. Papa really ought to tidy up. Un boli. Bueno, un lápiz. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. A ver, con un lápiz, mejor una pluma o algo así, ¿no? Imagino. I ought to put these away before I lose them. I'm pretty sure I know this piece by heart now, anyway. The Hymn of Wagen, my favorite concerto. No he podido verte porque acá es mediodía, pero allá es de noche. Aquí son las 7:30 de la tarde. Carta del Herzimer este. Bueno, es carta de... Adam. No sé los nombres ya. He recibido los cuadros. Dada su calidad no puedo hacer más que darte la enhorabuena por conseguirlos a tan buen precio y te aseguro que no tardarán en encontrar compradores. Mis clientes... Bueno. Aquí a las 7 de la noche. A ver, ya está oscurecido aquí. O sea, se puede decir que es noche. Es tarde noche. Porque está ya casi noche. Realmente, si miras por la ventana, está de noche ya. En esta época del año. ¡Hola, mascaripanda! ¿Qué más? ¿Qué más? De aquí salgo porque aquí no puedo... Esto no lo puedo abrir. Have you asked your father for his pen? Ahora voy. Voy a mirar el resto de cositas. En otro cuadro. Aquí hay... Ahí esto es para salir, ¿no? Otro cuadro. Papa, could your pen be around here somewhere? Could be, I suppose. Entonces son las 2:33. Bueno, sí. Las 2:30 PM. O sea, no madrugada, o sea, por la tarde, ¿no? PM. Es que hay gente que dice PM a la madrugada y es como no, eso es AM. A partir de las... O sea, es hasta las 10 de por la mañana, 10, 11, 12 AM. Y la 1 ya es PM, a mediodía. O sea, que la hora de comer, bueno, después de comer ya, más o menos. Bueno, no sé a qué hora coméis allí normalmente, pero más o menos 2:30 es la hora que comemos aquí. Papa is so untidy. ¡Emboli! Con esto sí que voy a escribir la carta, porque con un lápiz... Pen. Perfect. Y aquí pues más mierda. Papa is so untidy. Y aquí pues esto. automatons. Ah, los autómatas estos. Incredible. Te da like mi número 2 por jugar en la noche en tu país. yo comiendo a las 3. A ver, yo a las 3 también he comido a veces, Ya ves tú. Gracias por el like. Yo viene directo a las 2 PM. Bueno, a mediodía. O sea, está bien para verlo mientras comes o después de haber comido, mientras estás ahí descansando la comida. These were all very interesting readings, but I should get back to writing the letter now. Vale. You could close the drawers when you're done, little Miss Nosy. ¡Ay, qué hijo de puta! Detecta que he dejado los cajones abiertos y te dice, oye, cérramelo, ¿no? Vale. Él es el desastre y me dice a mí que cierro los cajones. Manda huevos, ¿eh? Eso está bien hecho. Ya has comido a las 2:30. Vale. Depende de qué hora comas. Aquí, en España, la gente come a partir de la 1. O sea, hay gente que a la 1, 1:30 ya come.
como gente come a las 3, ¿vale? O sea, hay como un abanico muy amplio de la hora a la que come la gente. Yo depende del día. Normalmente a partir de las 2 y media. A veces se me alarga a las 3, depende de lo que cocine. Si empezó a cocinar más tarde y tardo más, pues a lo mejor se me hacen las 3, depende. Depende del trabajo también, si tengo que irme antes, más tarde. Bueno. Dana Puppet, I'm busy right now. Vale, no quiere hablar conmigo mi padre. Cuadro. Y bueno, voy a escribir la carta. Lápiz viejo no, el boli. ¿Estilo formal o amistoso? ¿Este juego se llama Syberia de World Before? Exacto, es este, sí. Estimado Ergraner o Gustav. El este supongo es como... no sé, en el idioma debe ser como... Señor no, porque es como decir estimado, tal. Pero en plan amistoso, voy a usar amistoso. Se supone que se conocen hace bastante y... ¿No? No sé, es que como no he jugado a los anteriores, o sea, bueno, he probado los anteriores y no todos, y claro, es como, no sé, no tengo mucha info. Se ve cool el juego, está chulo, está guay, la verdad que sí. O sea, acabo de empezar y ya veremos, pero tiene buena pinta. Me está gustando más que los anteriores. ¡Hola! Ya está el gamberro de mierda, tío. Oh my! What in the name of... Putos asquerosos, tío. Y las balas, no hay acción. No es juego de acción, es... aventura gráfica. Pero bueno, algo de acción seguramente haya, porque en los anteriores hay acción, pero no en plan shooter. A ver, estos gilipollas, tío. Dana, darling, no, give it to me, please. Me han tirado con una carta ahí atada. Oh my goodness. What does it say, father? Han hecho lo mismo en otro local. Nothing but spite. Will they ever leave us in peace? Come on, Lena, my dear. Hey, come Es un poco... Look at me. Estos Don't let it get les you down. tiran cosas para destruir el local porque son un poco como si fueran nazis y ellos fueran judíos, ¿sabes? Un poco así. No los llaman así, pero es como si lo fueran, ¿sabes? Ese odio es un poco ese tipo. Te quedarías, pero tienes que hacer tareas. Bueno, no pasa nada. En otro momento pasas. No tan amenazante. Aquí es como si este símbolo fuera el símbolo nazi, pues sería lo mismo. ¿Qué dice? Los raros de aquí sucios son vagueranos. Horrible. No sé qué son vagueranos, pero imagino que pues es un tipo de religión, cultura, tipo de que vienen de X país, ciudad, yo qué sé. Ya me ha cambiado de escena, ¿no faltaban cosas por mirar? Ay, a ver un momento. Espera. Kate, come on. We need to get to work now. ¡Ay, mierda! Por irme a mirar la tontería mientras estaba ahí cargando. ¿Qué me ha dicho? No sé qué me ha dicho. Que a lo mejor me ha pedido que le dé la carta o algo así, o la tire o algo. Bueno, a ver, ya le he leído. ¿Qué voy a hacer con ella, no? Si no hago lo que me dice, debe ser un problema, ¿no?
¿O qué hago? Porque no me he enterado. No digas todavía. Hacer lo que te pide. Que no sé qué me ha pedido. Me puedo imaginar que es que deje la carta, la tire o me la meta por el culo. Y si la ignoro, pues claro, si me lo ha dicho una guardia... ¿Ha sido la guardia de antes? Que parecía un poco más racional. Porque si es esa misma, me interesa llevarme guay. A ver, que yo el juego luego no sé por dónde irá. Yo es que también me como mucho la olla, ¿eh? Me interesa llevarme guay para luego si pasa algo esté un poquito de mi parte. Entonces, y si no es ella y es alguien un poco más hija de puta, me interesa también llevarme guay para no tener problemas. Empezar a trabajar, ¿no? Del palo... Ah, vale, del palo... Deja eso ya y tira... Ah, vale, entonces sí. La carta ya me la he leído, no necesito leérmela 20 veces. Ah, vale, me la ha dicho la compi. You push the cart closer and come dig next to me, okay? Vale, me la ha dicho la compañera, no me la ha dicho I'm ningún very sorry, guardia. love. But we'll have all night long to cry. ¡A trabajar! Ponte a trabajar, ya está. Coño. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde pico? Move the cart closer. Acercar el carro. Parecen hermanas gemelas. Ya, yo también lo he pensado. Digo, joder, son clavas. Se parecen de cara, mismo peinado, mismo todo. The guards grant benefits to anyone who finds any. But I couldn't give a damn now. Vale. Vale, tengo que ir para el fondo. Tengo que acercar el carro, me ha dicho. Joder, qué mierdón. Quiero meterme en una mina. Hombre, yo también iría a una mina para mirar qué tal. Nunca he entrado a ninguna. Está guay. Brakes are on. What a surprise. Es que si no quitas el freno, hija mía. Mil años, tío, para llevarle el carro. La otra está picando un poco así, ¿eh? August 23rd, 2000. Está comiéndose la olla, que no veas. You didn't say goodbye. ¿Por qué no dejas enlaces de correos en la descripción de tus vídeos? Sí, podría hacerlo. Es que no las uso mucho. Bueno, TikTok es lo que uso más, pero al final lo que hago es subir el vídeo resumen del vídeo que he colgado en YouTube para que la gente sepa que he colgado el vídeo, pero si me sigues ya en YouTube ya ves que he colgado el vídeo. Es como para que vean, para que gente me encuentre, para que entre en YouTube y vea que hay vídeos. Entonces, como tampoco lo uso tanto, pero sí, lo podría poner, es verdad. Te haré caso. ¡Venga, pica!
You deserted her. She died asking for... Que te va a caer todo encima. Ay, ay, ay. Kate, watch out! Sorry, I didn't see. Hey, look! A ver, que han descubierto un pasillo. Come on, let's go and see. That could be our ticket out of here. Let's check it out. Un tren ahí abandonado. Oh my god. Dice, podría ser nuestro ticket para salir de aquí. ¿Cómo coño vas a salir de aquí con ese tren hecho un puto asco? Reventado. Pero bueno, a lo mejor encuentra algún pasillo por ahí que pueda salirse de... ¿Ahí hay alguien? Ah, es la compi. Joder, qué susto. A ver, voy a mirar hacia aquí primero. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? Por aquí puedo entrar. Voy a mirar primero por ahí. What the heck happened here? Un muerto. How in the world did those bodies get here? Let alone the train. Nada más por aquí. Looks like it was caught in a rock slide decades ago. Crazy to think that no one's found it. Until today. Y por dejas el link en la descripción del sitio en donde instalaste los juegos que juegas. ¿Cómo? La descripción del sitio de... O sea, Steam. O sea, Steam es donde están todos los juegos. ¿O a qué te refieres? El enlace a la página de Steam del juego o no sé si te refieres a eso. Que también se podría hacer, sí. Pasa que como están los títulos ya, pongo la lista. Si hago un directo de jugando a varios juegos, pongo la lista de juegos y si hay alguno que interesa, pues del palo que la gente lo buscará en Steam. Normalmente es donde la gente tiene los juegos. O no sé. O sea... Pasa que poner enlace Steam es más complicado porque al final Steam es una aplicación donde no hay enlace. Buscas los juegos ahí. O sea, puede poner enlace de Steam en la web, pero al final la gente usa la aplicación, no la web. Jeez. Entonces, si dejo el enlace de la web, la gente igualmente tendrá que buscarlo en la aplicación porque no te abre la aplicación sino la web, o sea, marrón. Vale, aquí hay capitán capitán, conductor Mortimer, como todos los demás. Creo que no hay nada más. Me voy de aquí. Voy a ir más para adelante donde está la otra. ¡Oh, qué susto! There's a dead body inside. Leave it alone. You'll bring us bad luck. You get back here. Vale, voy. Vale. Aquí puedo encontrar una llave. Still looks pretty strong. Vale, una llavecita. More bodies. What happened?
happened here? ¿Conoces de Parasites? Juegos de survival bastante extraño. The Parasites. No me suena el título, a ver, ¿cuál era? ¿Es un juego online o de un jugador? Parasites, a ver, aquí lo he encontrado. ¿Eso ha salido ya el juego? ¿Me sale sin fecha? Es como un survival. ¿Qué es? ¿De una persona? Ah, solo está la demo. O sea, no ha salido el juego como tal todavía, ¿no? Vale. Me esperaré a cuando salga el juego, entonces ahí lo jugaré. Porque aunque esté la demo, a veces todavía falta arreglar cosas porque está en Early Access o cosas así. Entonces prefiero jugarlo cuando salga entero y ya lo probaré. Aparte, normalmente me espero un poquito a que la gente lo juegue y lo valore en Steam y ponga un poco una nota. Para yo a partir de ahí, si de repente sale un juego que a lo mejor tiene buena pinta, pero a lo mejor la demo parece una cosa y luego cuando sale el juego no tiene nada que ver, que puede pasar. Yo ya veo si la gente lo valora bien. Si lo valora bien, lo juego. Si veo que ahí pone variadas o mal, pues ya paso, ¿sabes? Entonces cuando salga, ya probaré. A ver, señora. Por aquí. Aquí ha mirado, pero nada, ¿no? No había nada que interactuar. Where did they come from? Must be something to do with the train. A ver, todos tienen sombreros así de gorros de la mina. La gente que está aquí muerta. Wow, that's deep. Can't even see the bottom. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? Hay mucha luz ahí. I'm sure there's a way. Follow me. I have an idea. Vale, o sea, tener que cruzar de algún modo para poder salir y escapar. A través del tren, pasando por arriba o algo, a lo mejor, ¿no? Puede que haya acceso. Seguramente tengo que conseguir entrar dentro del tren consiguiendo la llave y por dentro poder salir por el otro lado o algo así. Ah, vale, no. La idea va a ser ir con la puta moto y pegar un puto salto. If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure, that is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. ¿Algún cuerpo tendrá la llave de allí? ¿O qué? They were shot. In the back. Same as those over there. Looks like Second World War uniforms. They belong to the Brown vale, son uniformes de guerra, ¿no? Es que los cascos parecían de... como los que llevan dentro de la mina para que no les caigan piedras encima, pero en verdad es para que no les revienten en la cabeza con disparos y granadas. Vale. Full tank of gas. It looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their que hay position. gasolina, casualmente. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right. And who killed them just as they were about to ride out of here? One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to
jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies, I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Bueno, tengo que buscar la llave para entrar al tren. Y allí dentro seguramente estará pues la llave de la moto. Por aquí no puedo subir. Allí, mirar. This cave is reinforced by those old structures. Must have been meant to shelter trains. And for a long time. ¿Cuál es en la Steam Deck? No, la verdad es que no. Teniendo el PC ahí bien. But it looks like it all went wrong after the rock slide, when these men were executed. If there's the slightest chance of escape, better seize it. It's too late to turn back now. Vale, a ver. No sé si puedo revisar que aquí había algún cadáver más. Pero no he podido revisarlo antes, así que imagino que ahora tampoco. ¿Dónde coño estará la llave que falta? ¿La del tren? Yo creo que no la habré visto y a lo mejor está dentro con el conductor, es posible. Y no... Si te atascas puedes escuchar una pista, ¿vale? Dándole arriba. Entonces, en algún sitio tiene que estar la llave. Y lo lógico es que lo tuviera este señor. Mira, ahí... Creo que no me salía a inspeccionar antes. A lo mejor me he ido demasiado pronto ahí. Ahora sí me deja. Nota de suicidio. Cuando tú, quien quiera que seas, leas esta carta, yo ya seré más que un saco de huesos. Cada día intento ser más leal que nunca a la patria y cumplir mi trabajo en nombre de nuestro glorioso líder. Es lo único que deseo. Como me han ordenado, hemos conseguido poner el tren a salvo en el refugio acordado, lejos de las manos del enemigo. Sin embargo, un desprendimiento ha bloqueado el túnel de salida y nos ha condenado a permanecer aquí para siempre con el tren, para que algún día el alto mando pueda recuperar los secretos que oculta. Sin embargo, puede que sea lo mejor, ya que el ejército rojo se acerca por el frente oriental, y lo más probable es que lo hubiera capturado. De esta forma, por lo menos, nuestro secreto está a salvo. La moral de los hombres está por los suelos. Para evitar su posible traición y deshonra en un momento de debilidad, me he visto forzado a ejecutarlos. Tengo razones para creer que en su desaparición estaban planeando escapar en la motocicleta y revelar el paradero del tren a nuestros enemigos, a cambio de su libertad. No es más que una formalidad, pero he escondido la llave de contacto. Ahora el deber me llama. Haré lo que debo en nombre de nuestro líder y de la patria, para que este tesoro permanezca oculto hasta que el alto mando esté en disposición de recuperarlo. Vale. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. A ver, por aquí. Tiene el arma aquí. That must be the shooter. Hombre, sí, es nota de suicidio. Evidentemente disparó él. ¿Esto qué es? Ah, boli. Let's search somewhere else. Nada. Major Sutel's last drink to give him courage? Para ver un poquito mejor. Aquí en medio hay algo. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. El juego estará Parasites el 31 de diciembre. Ah, vale. O sea, queda poquito. Un mes y hay poco. I don't think I can make any use of that. Let's search somewhere else. ¡Está la puta llave! Aquí en la mano. No, sí, ¿no? La escondo en mi propia mano, o sea. Por aquí hay un botón. ¡Uy! ¡Uy! Ahora no veo nada.
Ah, vale, pues ahora esto lo pongo... The distinctive symbol of the Vale. brown shadow fascists. Many countries have banned it. That's just fine by me. Pues esto va aquí. El emblema. Imagino que esto habrá que girarlo, ¿no? Para ponerlo bien. ¡Coño! ¿Cómo giro esto? ¿Irá así? Así va, vale. ¡Yepa! Ahí está la llave. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Ah, es la de la... ¿Es de la motocicleta? Vale, imagino que hay dos llaves. Una la del tren y la otra motocicleta. La del tren debe ser extra. No sé si es necesario entrar, cosa que yo voy a entrar porque voy a mirar, pero... Pero bueno, vamos a ver. Algo faltará, porque ya le está dando las llaves directamente. Y nada más salir de ahí, no he podido probar las llaves en el tren. It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kickstart, we might be home free. Tú ves probando que yo entro al tren. Okay, I'll leave you to it then. I'm gonna go search the train a little more. Maybe I'll find something useful for when we get out of here. Sure. Sure, dice. Sure. Vale. Pues voy a probar esta Key to llave. the carriage. Pues venga. Usar llavecita. Hostia. Tesoritos. Me llevo algo, ¿no? Ya ha arrancado. Kate, your chariot's waiting. Hey. Espérate que aquí hay tesoros. Holy crap. Wow. This is worth a fortune. I can't believe it. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. Vamos a ver qué hay. A masterpiece. Es que son los mismos Shadow must have looted cuadros. it during World War II. Los mismos cuadros del padre que sale de la otra, de otro personaje. Es del mismo señor. Mira los marcos y todo eso. Es que es el mismo. O sea, aquello era el año 1970 y pico. ¿Y este qué año es? ¿Te gustaría hacer tu propio videojuego? ¿Prefieres que la gente los haga por ti? Yo quiero hacer el mío. Estoy en ello realmente. Pero como también hago tutoriales y todavía estoy aprendiendo cosas y tal y cual, pues bueno. Ideas tengo muchas y estoy ahí analizando un poco para dónde tirar. Quiero hacer algo de terror porque lo mío es terror, pero bueno. Ahí voy. It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. I hate to think what became of the owners of all these stolen objects.
La partitura de la tía aquella. ¿Se llamaba Dana o algo así? ¿O qué es? Oh my god. No es una partitura, porque si no, nos extrañaría así. What is it? It's incredible. You gotta see this. Esta es la chica, exacto. Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. ¿Qué pasa? It dates from 1937, 37. apparently. But I can't make out the signature. Cola? Koba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look. Vale, no era 30 y pico, entonces el Sorry, año you'll que have estaba to be more usando la specific, otra Katusha, otro because personaje. I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Hombre, a ver, igualita. Bueno. Well, no me lo parece. sorry, but I still can't see the resemblance. Come on. You gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We'd better get going. Estoy viendo tus tutoriales para hacer un videojuego que aún no ha salido, pero ahora mi juego solo está en mi imaginación. Pues como yo, o sea, mi imaginación tengo ahí, ¡guau! Juegazo, pero luego una cosa que es tu idea y luego cuando estás intentando hacerla empiezas a ver fallos por todos lados del palo. Hostias, para llegar a hacer esto tengo que hacer todo esto y empiezan a ver los fallos en medio que tienes que estar arreglando. Entonces tienes que escribirte tu idea, decir un día, voy a escribírmelo y tal, te pones ahí en una libreta o en un Word, en el PC, da igual. Y escribirte qué quieres hacer, la historia, la jugabilidad, qué quieres programar, qué quieres que pase. Por ejemplo, si es un juego de terror y te apuntas, vale, quiero usar, por ejemplo, la linterna, pues programar la linterna en primera persona. Programar que haya los sonidos de pasos con no sé qué. ¿Qué puzzles quieres que hayan? ¿Cómo quieres que sea el mapa? ¿Dónde se va a hacer? Te miras los packs que tienes, que quieres usar, que tengas en un real, o si hay alguno que quieres comprar. O yo qué sé, al final analizas qué quieres hacer, un poco con lo que tengas, o con lo que puedas, si hay algún pack que te guste mucho y quieras comprarte porque quieres hacer el juego con eso, o si no, adaptarlo a lo que tienes ya en un real. Y escribirte todo lo que quieres programar, hacerte la programación en un real y cuando ya lo tienes programado, empezar a montarte el mapa y ver desde dónde empieza el jugador, por dónde tienes que ir pasando y poniendo los puzzles por ahí, todo lo que vaya pasando. Por poner un ejemplo, si fuera algo de terror, que es como más fácil, ¿no? Si ya es otra cosa, pues si es un shooter, pues igual, tutoriales de shooter no sé qué, que yo no tengo subidos todavía, pero quiero poner. Y también hacerte la programación y luego ya te haces los mapas, los niveles, bueno, es poco a poco. Y es ir poniéndole cada día horas, ir haciendo y ya está. Paciencia. Pero hay que empezar teniéndolo en la mente y luego pues ya. Venga, vámonos con la moto. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there. Iba a decir, cuidado, nos han pillado. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We could all escape with tons of it. Just look. Don't move. Listen to me, Simona. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally. But why can't I keep the treasure for my son? I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape. Pues vente con nosotras y ya está, nena. Simona, don't. Don't take it personally. I just need a change of life.
I think you can understand where I'm coming from. Ah, ya se han cargado a la amiga. ¿Tengo que darle algo? My sweet Katusha. Oh, Kate. Poor Kate. Now you're on your own. With a train full of treasure. Don't talk. You need to save your strength. No point, Kate. Hush, Katusha. Listen. That girl in the picture would have been so cool to go looking for her together, wouldn't it? Nothing's changed. I'm still taking you with. No. You gotta go. You gotta go and find out before the guards come. Find that girl, alright? ¿Qué obsesionada con la chica esa? Love you. Remember me, Kate. I'll close my eyes now. Guardia asquerosa. A ver, si yo soy ella y me mata a la amante, amiga, lo que sea, le ha dado con la piedra en la cabeza para quitarse de encima. Pero yo no le hubiera dado solo una vez con la piedra, le hubiera reventado la cabeza en el suelo. Así te aseguras que no revive. Bueno, revive. Que a lo mejor está viva porque solo le ha dado en la cabeza, se queda tal y a lo mejor luego se levanta, ¿sabes? Exijo venganza, exacto. ¿Ves? Ella vivirá. Pues cárgate a la hija de la gran puta, tío. Mátala. Reviéntale la cabeza con la piedra. ¿Por qué no puedo? Le quiero reventar. Encima sale ahí la arma. Y no puedo matarla. Muy mal, ¿no? Yo la quiero matar. Qué poca ira tiene esta mujer. Venga, vamos a hacer el flipao. Hay que llevar a los asesinos al río. Exacto. Yo qué sé. ¡Ay, que vienen! Vale, es 2004. O sea, la amante me estaba diciendo que buscara a la chica de la foto, del cuadro. Que la foto es del año 37. Que ahí ya debería tener 20 años. Estamos a 2004 y me dice que la busque. ¿Está más muerta esa mujer? No tiene sentido. Fíjate el cadáver de la... Bueno, no era hermana, era mi amante, amiga, novia, no sé qué era, ¿no? Digno y eterno. Ya, porque la moto tiene espacio para otro, ¿no? Y para sales de ahí y ya la entierras en el bosque, yo qué sé, ¿sabes?
Pues vamos para el entierro de la madre. A ver si llega. Vaya viajote, ¿eh? Tiene gasolina para tanto, ¿eh? ...2005, joder. Bueno, o sea, bueno, ya, o sea, a ver, el entierro es de hace un año ya. Aproximadamente un año más tarde. Bueno, imagino que fue el entierro o algo y debió llegar y esto es en plan un año después del entierro y de todo. Miss Walker. Imagino que llegó al entierro y tal. There you are. Y ahora vuelve a estar en su pueblo. Ahí está. Ya se ha dejado el pelo largo otra vez y ya es el mismo personaje que se vio en su momento en los anteriores. Sí, es guay el juego. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Is everything okay? I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. Me mola la jugabilidad de este más que los otros Syberia, ¿eh? Right. Guess I'd better start looking for shops called Müller that are likely to sell art supplies. A ver, pues aquí. I guess this shop is as good as any. Müller y vende cuadros, oro, no sé qué. Müller. No, Mullen, ¿no? Müller. Ah, vale, todo esto es Müller. Su puta. A ver. Bicis, restaurantes, sombreros, farmacia, no sé qué, comida, pájaros. Anticuario. Vale, también podría ser. Tienda. Tienda, ya. Me imagino, yo creo que es este, ¿eh? Pero sería u uno u otro. No sé si lo he hecho bien ya o tengo que marcar algo más. ¿O qué? Desmantelamiento de mina clandestina. Mira, mina de sal clandestina. Bla, bla, bla. Vale, han desmantelado la mina y todo eso. O sea, que si yo hubiera estado ahí todavía, un año después de cuando ya se escapó, lo hubieran sacado de ahí, imagino. Ver el correo. There must be 3 years worth of emails I haven't read here. Better do some 3 cleaning años de up. correo. Esto lo spam ahí y todo. That's better. ¿Ya está? Gente y organizaciones, lugares. Tienda de Müller. Too many results to trawl through with a computer. Better off using the documents Frau Wagner brought me first. Vale, primero tengo que mirar eso, que ya lo he mirado, pero supongo que me falta algo. Katyushka, a ver. I wish you could be here with me now, Katyusha. We would have found the shop together. La sala Walker esto. Oh my god, Mom was buried months ago. La madre, eso. Vale, a ver. Now I get why they call this part of town the Flower District. ¿Tú una vez has recibido acosos sexuales? No.
en plan así grave, eso no. O sea, algún gilipollas que a lo mejor diga algo por internet hace años. Si quieres considerarlo algún tipo de acoso, pero no nada físico real ahí en persona, no. Tú sí. It's very calm here. Still Bien haven't por bumped culo into a quien lo any haya guests hecho. since I arrived yesterday. And that suits me fine. Creo que al final todo el mundo lo hemos recibido de algún modo. Puede que sea más sutil o más tal, pero... Pero bueno, si ocurre es irte y ya está. También depende de cómo lo recibas, ¿no? Aunque ya lo superaste. Claro, al final todo se supera. O sea que hay que seguir con tu vida. Voy a marcar esto porque no sé qué tengo que hacer para que me cuente. Vale, me faltaba marcar ese para que me cuente. Comparse un mapa. O sea, ¿qué tengo que hacer ahora? He marcado. Es que ahí sale el horario y pone D3, D4 y E5. D3. This shop could sell the painting case. D4 Well, y E5. Ay, no, espérate. Joder. D3, D4 y la E5. Pero E5 no hay nada. I just need to check one of... Y aquí tampoco tiene que ser. A ver, en E5 no hay nada realmente. O sea, no me marca el mapa. D3, D4. Ah, no. ¿Qué digo yo? D3, C4, E5. ¡Ay, no! Lo he quitado sin querer. A ver. D3, C4 y E5. Okay. So these three shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Pues imagino que aquí, ¿no? Que aquí sale lo del anticuario y no sé qué. No doubt about it. This antique shop is probably my best shot. Better hang on to the address. Pues para allí. Es el C4 al final, el anticuario este. Vale. Just need to get the painting from my room and I can go and show it to the antique dealer. I get the impression I've seen that before someplace. ¿El qué? El botón de la It's luz. very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. O sea, tengo que ir a mi cuarto a por el papel ese. Oh, hi, dear. So, Miss Walker, were the documents of any help to you? Yes, I was even able to locate the shop I'm looking for. Thank you so much, Frau Wagner. Good. Let me know if there's anything else I can help you with. Do you mind if I ask you a few questions about your guest house, Frau Wagner? Oh, I'd be delighted. What would you like to know? Things seem to be quiet today. Oh, there's never many guests at this time of year. Actually, is she a guest too? Oh, yes. She arrived earlier. An elderly English lady. A former military officer, if I understood Ay, a ver si va a ser la hija de puta aquella. Rather unpleasant business. A burial, from what I can gather. Yes, Miss Walker. And she hasn't let go of the telephone since she got here. I'd love to know more about you, Frau Wagner. Oh, there's not much to tell, really. At least, nothing that would change the course of history.
But I'm sure you've had an eventful life, haven't you? Well, I was born just after the war in Wagen, and I've never left. I opened this place and ran it with my husband until he died a few years ago. I'm sorry to hear that. You see, nothing to write home about. Then again, we were never ones for excitement, really. But we were happy, my husband and I. The room's just perfect. Thank you so much. There's no need to thank me, Miss Walker. It's my job to make sure my guests are comfortable. And it's not every day we get a young American lady on a motorbike in the middle of the night looking for a mysterious shop. It makes me feel like I'm in a detective novel. My, quest here is closely linked to the region of Wagen. Could you tell me a little bit about its history? I'd be glad to. The woman I'm looking for must have been about Tiene 18, mira, yo he dicho 20. Was this an important date in the history of Wagen? Not that I know of, no. But I'm not much of a historian, and I wasn't even born then. All I know is that the Troubles came the following years, with the Second World War. So that year must have been a boom year for fascist ideology, when the Brown Shadow was still just another party vying for power by preaching hate. I found out about the woman I'm looking for thanks to a painting that must have been pillaged by the Brown Shadow during World War II. Doesn't surprise me. Wagen, and by extension all of Ostertal, was annexed and occupied by the fascists just before the war. They sacked, stole, and pillaged everything they could, just like they did in the rest of occupied Europe. I have a few questions about Wagen. Good, because if you'd asked me about the latest scientific discovery, I'd have to say pass. But if it's about Wagen, then you've come to the right person, my dear. What can you tell me about the district? Well, it's one of the oldest districts in Wagen, traditionally working class. Myself and a few of the other relics who live here do try to keep it from modernization and mass tourism as best as we can. Other districts haven't been so careful, and the locals have been forced to leave their district because of rising rent prices. To be honest, I haven't had much time to find out about Wagen and the surrounding area. What is it I should know? For one, Wagen is very old, renowned for its charm and culture. As for the surrounding area, it attracts mountain lovers mostly, it being so near to the Swiss Alps, of course. The banks of the Dombra, the longest river in the country, are the delight of summer vacationers. Apparently the shop I'm looking for is located in Wagen's Antiques district. Could you tell me how to get there from the guest house? Your best bet is to take the tram, miss. The town centre is almost entirely pedestrian, and your motorbike won't be of any use there. You'll find the nearest tram stop at the top of the stairs, to your right as you go out of the guest house. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Ok. Salía otra pregunta en plan mi habitación. It's a pleasure to no le he welcome preguntado you here. nada, ¿no? No, ya se lo he preguntado entonces. Salir, no. Tengo que ir a mi cuarto. Aquí está la rubia esa. There's no point drumming on the blasted door. I'm on the telephone. ¿Se van a reconocer cuando se vean o qué? Seguro que es esa, tío. La hija de puta, le tiene que haber matado. A ver si ahora puedo hacer esto. No. Es que me dice que tengo que coger mi papel de no sé qué, mi cuarto. Pero... Ah, por aquí, coño.
hope it'll be just as calm when I get back. Wouldn't mind some alone time by the fire. Hope it still works. Bueno, papelillos de... Hans. According to this flyer, he came to Vaughan during one of his trips. ¿Esta es mi habitación? Vale. Tengo todas las cosas de allí. Katyusha's punk group. Would love to have seen them. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Tristes ahorros. Por aquí ya está, creo. I'll find her, Katyusha, just like I promised. And we'll find out who she is. Or was. Pero ¿por qué se ha obsesionado con descubrir quién es aquella persona, tío? ¿Qué más da? Se ha obsesionado porque la otra se lo pidió. Pero ¿por qué la otra se obsesionó en que buscara a la tía esta? ¿Qué más da? O sea, es que... Ay, Dios. Vale. Creo que ya está, ¿no? Por aquí. Nice. It seems like a lifetime since I enjoyed some good old-fashioned comfort. Room might not be as cozy as a you-call yurt, but it's sure more spacious. Introspección. How strange to be here in Vaughan. After months of roaming from east to west on a motorbike. After taking odd jobs here and there to build up a little nest egg. Vale, o sea que lleva todo este tiempo viajando para llegar and to aquí. be able to stay in this guest house for a time. Lucky Frau Wagner let me in despite my appearance when I arrived, with my meager means. The days when Marson and Lormont paid for my travel expenses seems far away now. It's like they were someone else's memories, fading away with passing time. Guess I've changed. Since the death of Mom and Katyusha, pursuing my hypothetical double on the painting turned out to be too tempting. Comforting, even. In any case, I promised Katyusha I would find her. ¿Te cuento mi historia de cómo fue que encontré tu canal? Sí, cuenta. Supongo que buscabas algo de algún tutorial concreto de un real o algo, ¿no? Lleva la bola ahí colgada, que es el corazón ese, que no debe pesar ni nada, ¿sabes? Vale, a ver. Tenía que coger la hoja de no sé qué. ¿Pero eso dónde está? I think that's Frau Wagner's room. That's not my room. Better not go in. A ver. Recoge la lámina misteriosa en la habitación. La lámina misteriosa. ¿Qué me falta por...? Tiene que ser aquí, ¿no? Ah, esta, coño. Perfect. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Maybe Frau Wagner can tell me how to get there. Pues vamos.
Me había dicho que pillara el tranvía. With all due respect to my other guests, it is nice to have someone young. Have a nice day, Miss Walker. Betty Wagen is practically all pedestrian. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. Vale, me ha dicho que era subir por la calle, no sé si de izquierda o derecha, pero bueno, ahora lo veré. Creo que tenía que subir, ¿verdad? ¿Por aquí hay algo o qué? Nada. Y aquí me sale interacción. Going by what Frau Wagner told me when I first arrived, this used to be a working class district. Nowadays, I bet everyone wants to snap up these old houses, just like in Brooklyn. Son cookies. Ah, there's the famous Wagen tramway. I'd better take a look at the map to see which line to take for the Antiques District. Bueno, yo me la pasaba, era buscando tutoriales de Unreal 5, pero todos estaban en inglés. Ya, si empezaba a buscar tutoriales en español, me apareciste primero y así es como te encontré. Me imaginaba que sería buscando algún tutorial en español. Porque sí, en español no hay mucha cosa. Por eso empecé a hacer tutoriales. Vale, entonces ahora aquí ya viajo directamente. Vale. Ya estoy en el mismo tranvía que el... Bueno, no sé si es el mismo, pero bueno, ahora sale la imagen en el tranvía igual que salía la otra en el año 37. No ha cambiado mucho el tranvía de tantos años de diferencia. When Alpine resistance networks led refugees across into Switzerland. Nasty times were those. Yes, not the best times in our history, were they? Bueno. Vale, pues a la tienda de Müller y tal. Vale, ahora que llego aquí, pauso un momentito que voy al baño. Un par de minutos. Y vuelvo en nada. No tardo. Y...
llevo muchas horas sin ir al baño y tenía que ir ya. Vale. Esto para dejar, nada. Voy para la tienda, buscar, tienda de Molar. A ver qué hay. Debe ser esa, todas las antigüedades ahí, pero voy a echar un vistazo a ver. Nuevos hallazgos sorprendentes en la mina. Es lo de la mina esa que decían. Typical of the town, judging from what I've seen so far of the architecture here. Ya llegué, sí, un momentito de nada. A ver qué descubro. An antique shop, but not the one I'm looking for. Ah, no es esta, vale. Ah, bueno, no pone nada de Müller, es verdad. A ver, ¿aquí puedo hablar con esta señora o no? Hay como muchas tiendas de antigüedades aquí en este pueblo, tío. Muller's? Oh, straight ahead, Fraulein. You can't miss it. Vale. Gracias, señor. Esto es otra, no es esa, ¿no? No, that isn't the antique shop I'm looking for. Todo el neón ahí, tío. Hello? Pues hola. Coño. Müller und Söhne? It's just over there, on the next corner. Feels like I've completely lost my appetite since the mines. And yet, Wagen is famous the world over for its cakes. Me lo he saltado, ¿es aquí? Es aquí. Müller und Söhne. Müller and Son. This must be the place. Venga. ¿Ahora no quiere entrar o qué? ¿Está nerviosa? I thought as much. So, Hans was here in Wagen after all. That hallmark on that sphere proves it. Wonder what that automaton was used for. I have to get a closer look. Well, that is if someone lets me in. ¿Y por qué no va a poder entrar? Se parece a Bioshock la estética. Sí, la época así, años 30. Inventory Day. Día de inventario, vaya. For urgent matters. Ah, vale. Llamar 3 veces. Vale, vale. Digo, casualidad, no están. Abrir no vas a poder. Llamar. Looks like he's busy. I need to attract his attention. Pues llama al timbre. Tengo que darle 3 veces. Otra. Ahí. You rang? Yes. Sorry to bother you. Hello. I mean, guten Tag. Herr Müller? Guten Tag, Fräulein. I am stock-taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Yes, of someone I'm looking for. A girl. Bueno, a ver, buscar. Está muertísima, que hace muchos años, hombre. I'm rather busy. But all right. Show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. My guess is, whoever owned the painting must have been a client of the shop.
before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see, we don't sell that type of article anymore. Do you mind if I take a look? Be my guest. I've been told I look like the model in the painting. A slight exaggeration, no doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like you. Yo no le veo But tan I'm fotografía, sorry. bueno. I've never seen her before. Do you know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the Naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No, the name doesn't ring a bell. Sorry, Fräulein. How could the case have come from your shop? Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day. Back then, the shop sold materials for art, and this type of case would have been used to protect a painting. Or to carry documents, a manuscript, or even sheet music. Apart from that, there's not much else I can tell you. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though, if it's any help. Oh? Yes, I'm certain. That's the refuge at the Silberspiegel. You can make out the mountain circus in the background. It overlooks Wagen and leads to the Swiss border. Right. You can get there by the tramway. Just Todo head en southeast tranvía. and Es lo get más off fácil. at the end of the line. Thank you. You've been very helpful. Mind you, there's quite a hike from the station to the refuge. Oh, I'll manage. Anything else, Fräulein? Actually, there is. I noticed an object in your window there. A strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, it's an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it for you. Here you go. Thanks. A ver cómo va esto. Meter el corazón. 0, 2, 4, 6, 8. Tengo que... Something's obstruct. No sé qué estoy haciendo. It moved. Maybe it can be opened. A ver, que se me está moviendo el chat solo. ¡Ay, mierda! Que me he movido mal. Oh. Ay, me gustan los puzzles de este juego. Sí, en verdad son interesantes. Un poco del tipo... Espera, que estoy poniendo el chat bien. Ahora. Del palo... ¿cómo se llama? Código Da Vinci. Eso.
Varroberg key. Vale. Something's obstructing it. Que habrá que abrir también. Vale. Looks like there's something underneath its scales. Ah, ahora tengo que poner el código 293670. Voy a apuntarlo por si acaso. 293670. El código del ruedín ese que tiene números, y a lo mejor hay que poner... Lo que me extraña más y dudo es que como hay dos lados... Wrong one. Ugh, I need to start over. Wrong one. Ugh, I need to start over. A ver. Ah, vale. Aquí está el 13579. Y en el otro estarán los otros números, ¿no? Vale, entonces 2 9 3 6 7 por otro lado. Seis, 7 y 0. Ya está. Ya puedo borrar. ¡Sí! Y esto, pues, elemento miniatura, no sé qué. Vale, un montón de agujeros. Y aquí es para usar el corazón. Vale, aquí encaja el corazón, ok. Y ahora aquí puedo encajar la llave esta otra vez. Va a cobrar vida. Fascinating. Oscar, can you hear me? Hello, Kate Walker. Oscar, I'm so glad you're back among the living. Delighted to see you too, Kate Walker. But I seem to have an internal management issue.
This host body's instincts seem to be at odds with me, and... Oscar, is everything all right? Oscar? Oscar, come back! Oh dear, I can't control myself. Help! Please, Kate Walker, help me. Oscar, where are you going? I can't help it, Kate Walker. It's taking me away. Oscar! Wait! Come back! I am out of control, Kate Walker. Help! Hey, what the? Kate Walker! Help! Oscar, wait! La que ha liado. Crazy! Talk to me, Oscar! Tengo que seguir lo que esté destrozado, básicamente. Oscar! Oscar, answer me! Oscar! Coño. Está esa en medio. Oscar, are you there? Have you seen an automaton? Like a small animal. Oh, I sure did. The little bugger just rushed inside this coffer. Pero... Hang on, Oscar. Just stay where you are, okay? That shouldn't be a problem given the situation, Kate Walker. But please hurry. This host No tengo la llave. are fighting me for control. Aquí, ¿no? Voy a mirar primero aquí. Ah, aquí hay otra llave. Could be this one. Or another. Come on, there must be a way to see which key is the right one for the coffer. Pues probando, ya. Well, this one could work with the coffer. Yo creo que debe ser la de abajo. Ah, aquí hay otra, joder. I guess it could open the coffer. Hola, Altair. Ya no va a pasar a la niña otra vez, ¿no? No, aquí no. Aquí estamos seguros. A ver, voy a probar llaves. I warn you, you'll have to pay for the damage of that. ¿No es ninguna? No es ninguna de esas llaves. Mira, que hay más. Será esta. That one could be as good as any. No hay nada más aquí. Será esta, de verás. This is the one. ¡Dale! El giro cuesta como un poco de... A ver. There you... Oscar! No! Don't! Oscar! Don't move! Joder, hijo de puta. Míralo. There you are! My apologies, Kate Walker, but it seems I am unable to take over this body's instincts. It won't budge. Hang in there, Oscar. I'll find something to force it out. I mean, you out. Whatever. You know what I mean. Algún... sé que quiere un palo. Hola. Peluche aquí dentro. Esto, ¿no? No, I can't use that. Hey, wait a second. Kate Walker, what are you... Sorry, Oscar. It's all I could come up with. You need to fight it, Oscar. Help! Fight it, Oscar.
But I can't! You can do it, Oscar. I know you can. He's trapped in a dead end. I got him now. ¡Corre! Se ha metido para allí. Oscar, what are you doing? I am unable to control the beast's infernal instinct. Help me, Kate Walker. Okay, calm down. Good boy. Nice and easy. That a boy. Come here. Who's my boy? Come here now. Oh, he's such a good boy. Come on. Who wants a treat? If you come now, I'll give you a treat. Come here now. Oscar! Oscar, don't! Oscar! Ay, madre mía. No! Please, come back! I need you! Pues nada. No me rindo. Me parece que me tengo que rendir para seguir. Es el tramilla para ir al refugio de Syberia y vuelve junto al militar. O sea, espera, ahora. Inventario, objetivos. Juntamule. Vale, el que es así amarillo es opcional. Que el opcional de visitar los puestos le he fallado porque no los he mirado todos. Pero es opcional del palo, bueno, es extra. Entonces voy a volver a Muller, voy a hacer ahora esa parte opcional. It should be kept on a leash. No, not again. Not Oscar. Oh, darn it, why do I have to lose everyone I love? Ya lo encontrarás otra vez, ya verás. La tienda Muller, ¿dónde coño estaba? ¿Es esta de aquí la esquina? Es que... No, creo que era más allá, ¿no? Ah, es aquí, sí. Dale. So, couldn't you catch it? No, sorry. I lost your Vorarlberg sphere. Oh, forget it. Nobody wanted it anyway. And it was taking up window space. Automatons don't fascinate people like they used to. I imagine you're the only one who will notice it's gone. Anyway, thanks for all your help, Herr Müller. You are very welcome. Good day to you, Fraulein. Thank you, Herr Müller. I'm off to the mountain refuge you told me about. Good day. Come on, Kate. Herr Müller gave you all the pieces of information you needed. And Oscar must be long gone now. What the hell is my broom doing here? The damn thing is on the loose, huh? ¿Esa qué hace que mira todo el rato para abajo? Está buscando algo hace media hora. Vale, ahora tengo que ir... Joder, cuesta mover. Al refugio. Pues vamos.
Me encontraré al bichejo otra vez más adelante, segurísimo. Esto me lo puedo saltar. Los cisnitos. No sube así el tranvía, hace como un clac para ir recto. Mola. Montañas. Pues está guay el juego, ¿no? Interesante. La jugabilidad mola, mola. Creo que no era igual antes, ¿eh? Era similar, pero no era igual. Ahora, dar la vuelta. Bueno. Pretty sure that's a bad idea. Tempting, though. Madre mía, Not cuánto exactly post. welcoming. I'd better find a way to the refuge. The refuge must have been a popular destination for vacationers. Esto es para irme. Ah, how nice. Thanks, but no thanks. No one here. Hardly surprising. Salir. No hace falta abrir la puta puerta. Ah, no, porque hay los barrotes. Pero vamos. Cualquier humano se saltaría los barrotes. Introspección. It's so beautiful, so calm. But what am I doing here? Well, they say bad things come in threes. First Mother's death, then poor Katusha, and now Oscar. I can't believe A ver, que Oscar no lo has perdido del todo, no está muerto. Doomed or what? Thank goodness I've still got the girl in the painting. Something to hang my hopes on. But maybe I'm just kidding myself. And why me? Why not Katusha? Why did she have to die? It's like this painting has chosen me. Oh, it's a beautiful place. Don't know what I expect to find here, though. Yet somehow it feels right. Can't say why. I mean, why am I so sure this mountain refuge has anything to do with the painting? Maybe I'm just a hopeless optimist. Or a lost dreamer. I guess there's only one way to find out. Venga.
Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. 7,5 kilómetros, tío. Venga. Todo el día. A bit too close to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. Wow, what a fantastic view. I should try and find a better spot to admire it from. Ah. Muy bonita la naturaleza. Sí. Qué chuli. I better be careful here. Too many fallen trees and wobbly rocks for my liking. What the hell was that? ¿Hay alguien que la va observando por ahí? ¡Conejito! ¿Cuál sí que se ha acercado al conejo, no? A ver, hay como este camino por aquí. Now, what do we have here? Uy. ¡Ay, ay, ay! It doesn't look old at all. Hay alguien por aquí dando vueltas. In memory of all mountain resistance fighters. Too bad I can't take a break. That would have been a nice place to sit for a minute. Pude hacer lo que quiera ahí, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y aquí pues... Looks Cuidado like all sorts of jabalís. wild animals live in these mountains. Y tal. Hiking tips? Thanks, Consejos de but I think senderismo. I'm starting to get the hang of it. ¡Cascaditas! Hola Damián, está genial el tipo de cámara que aplica el juego. Sí, justo hace un ratillo lo estaba pensando del palo. Mola la cámara que así en tercera persona, que no es detrás de la persona, sino como con una distancia, vas viendo también el paisaje, pero la vas siguiendo y también va cambiando según dónde estás. Y se adapta bastante al juego, guay. Está bien hecha, sí. A ver si descubro cómo se hace, porque esto está hecho con un real. Investigaré un poco cómo se hace, a ver si puedo hacer un tutorial. Well, that was one heck of a walk. Oh, come on. A ladder now? Okay, let's just do this. Pretty sure there must be another way. Oh. De repente, nieve en una subida de escalera. Es algo distinto, es algo habitual y me gusta. Sí, a mí también me ha molado. Me ha dado idea para hacer un juego en tercera persona, hacerlo así, tío.
En plan también así de aventura gráfica con algún puzzle y... Pasa que me faltarían las animaciones de caras y tal, porque yo no tengo iPhone y con iPhone se pueden hacer las animaciones con MetaHuman. That must provide energy to the refuge. I've seen that before. That must be it. Ah, las montañitas. Now I should try to find a matching point somewhere. Pues... El pico... No matching points here. ¿Cómo que no? Los picos. Looks similar, sure, but it could just be a coincidence. I need to find more accurate clues. Pues esto, los picos con estos. Those sharp peaks. They look exactly the same. ¿Qué más? Las rocas de aquí. That's not specific enough to draw any solid conclusions. Porque claro, esto, la barandilla esta no se ve desde aquí, ¿o sí? Just what I was looking for. Sí. Bueno, yo no la veo, pero... Si esta señora lo ve, pues muy bien. ¿Y qué más? Esta parte de aquí, esta montaña. Okay. A lot of rocks over there, and in the painting. But I need some more specific comparison points. A ver, el cielo es el cielo. Hay otra cosa en forma de corazón. Es aquí abajo, ¿no? O aquí. No, it doesn't Ese matter. es el cielo. El corazón, el corazón es por aquí. Creo que en forma de corazón, exacto. Yo no veo el corazón, ¿eh? That rock wall. It can't be a coincidence. No. Wow. Hardly changed at all. A ver, ¿qué va a cambiar? Si es una puta montaña gigantesca. Beautiful. It is called the Silberspiegel, our local pride. Judging from my painting, it wasn't that different 60 years ago. Ma'am, is everything all right? Ay, ¿qué será ella? Yes. Tendría 90 años. You look very much like the person in the picture, Fräulein. No, si no lo hubiera dicho, soy yo, ¿no? So, pero debe conocerla. you do know her O la then, debió don't conocer. you? Can't say I Ahora do, mismo tendría but it 90 was a años. Puede very estar long muertísima. time ago. Actually, I've come a very long way to find out about her. I would really like to know who she is, or was. It's very important to me, you see. Será ella. And why Coincidiría, is pero... that, Fräulein? You said so yourself. We look very much alike, right? I see. By the way, what is your name? Oh. Walker. Kate Walker. I am Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh. Demoiselle Lenny. Well, Fräulein Walker, 1937, you say? Ah, that was before the war, when I could still run like the fawn wind. Father was the manager in those days.
Vale, volvemos al 37. It was one summer evening that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge. De repente ha aparecido un montón de peña. To some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kabatis. Ah, vale, porque está hablando del pasado y está mezclado el pasado con ellas. Greek god he was, and an Olympic champion no less, very popular with the ladies. And he was lovely to me. Would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. Vale, esta era ella de Thank joven. you, Demoiselle Lenny, he would say. In French, if you please. Made me feel like a proper little madam. But then Frau Junta would always shoo me away. Frau Junta? Must have been in her mid-20s. But of course, to me, she was an old hag. Past it. And I didn't like the way she bossed my Leon around with that camera of hers. The refuge was buzzing. Everyone was jolly. And the scientists were there. Debating as usual about this and that. A cheerful bunch, really, despite their disputes. Except, that is, for one, Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening too. She had come to work through the summer. Her name was Dana. Dana Rose. Ah, she was as cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist drinks, then go round taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Vale, este Will you es be el all right now, Gustav. Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. All right, my lovely? Thank you, Herr Gustav. I'd be grateful if you could give me a few pointers. Oh, there's not much to it, really. Keep up your smile and the twinkle in your eye. Add that to a bit of friendly banter, and you'll soon have them eating out of your hand, my girl. But what should I talk about? For a start, people love to speak about themselves, right? But make sure you have an escape line ready, in case they drag on, or if things become, inappropriate. Especially when they've had one or two too many. So stay on your guard and you'll be fine. Smile, banter, guard up. Got it. That's it. Because you don't want old Gustav having to wade in and pull you out of trouble. You hear me, Dana? Don't worry, Herr Gustav. I'll be fine. Total, que cuida con los Off you abusos. trot then, my lovely. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray for you. I need to serve those drinks to the scientists. Pedido del alpinista. Un Spites y un Spites Birne y 2 Nebel. No sé qué coño es nada de eso. Spites. Spites Birne, 2 Nebel. Esto es a él. ¿O a quién? ¿Ponía al alpinista? What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square. Me imagino que será esta mesa donde están todos. I should go on the other side of the counter. Those drinks won't get served by themselves. ¿Cómo? Vale, tengo que ir para acá. Coño. Ahora. Ah, vale. Spitz. A ver.
una Spitze más Birne. ¿Vale? Pues una es esto solo. Otra es esto más el Birne mezclado. Espera, voy a poner... Birne, huh? Y 2 Nobel. Claro, si tengo que mezclar... ¿Ya lo hace automático? Sí, ¿verdad? Parece. Vale. Vale, y 2 Nebel. The keg's empty. ¡Hala! I need to change it. ¿En serio? A ver, ¿es aquí hay? Mira, aquí hay. Vale, el de aquí abajo son los agotados. Vale, That ya should está. be it. Let's serve these gentlemen now. No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks? Ah, good on you, lassie. Horst, make yourself useful and pass these around. First day, is it? Better make a wish then. All right, I will. I wish Le ayudan con la bandeja y las bebidas, que esto no se hace en ningún lado, They ¿sabes? Que show te ayuden. all the different locations of an expedition we're planning. ¿Tengo que hacer qué? I see you haven't come just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Right. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar, a remote region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks. And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity. ¿Qué más? And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass to your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, paleontologist. And yourself? Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we?
And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all. I'm curious to know what this Origin expedition is all about, though. If it's not top secret, that is. Put it this way, Fraulein Dana. If, when, we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team. The team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Or, more vulgarly put, the abominable snowman. Oh, I see. Now I get why it's called Origin. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanations, Horst. Ya quiero jugar al juego. Es chulo, la verdad que sí. I might only be a waitress, but actually I find it quite interesting. Well, Fräulein, the Origin expedition could lead us to a totally new series of studies, or even reveal a new mode of tribal organization, or a micro-society, by the discovery of a specimen that may well have played a major role in the evolution of modern man. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously sponsoring this expedition, which is sure to redefine our understanding of mankind. Oh, I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Hers. May I remind you that this mission, financed by my party, is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Yes, Herr Hers. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. What a brute. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. ¿Ya viste el deep motion Think de nothing of qué? ¿De it, este juego? Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. The way of the world, Herr Berger? I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarans like me. They smash windows. They assault innocent people for no reason at all. They are fascists and criminals, Herr Berger. With all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such tyrants? El tío cogiendo la cerveza. I would be careful when expressing such extreme accusations, Fraulein. There are always overzealous members of any party, always have been. And even so, we are not politicians. We do not claim to save humanity. Our job is to explain how it came about. Why, if the scientific community had to halt progress at every political crossroads, then humanity would never have advanced any further than Homo erectus. Dana! Chop! This isn't a French parlor, my O sea, girl. el motion Yes, que Herr te- Gustav. ¡Ay, vale! Ahora me I estaba better go. liando. Thank you, Vale, gentlemen. no, pues se me había olvidado totalmente. Y lo tenía apuntado en un papel. Lo apunté en un papel. Sí, vale, pero ahora me estaba liando. Pensaba que te referías a lo de cómo habían grabado la movilidad y todo eso. Vale.
Voy a apuntarme otra vez porque no sé dónde tengo el papel que tengo para apuntarme cosas, lo tengo siempre aquí y no es ninguno de estos. No sé dónde lo tengo, qué raro. Voy a apuntarme otra vez aquí. Que era de YouTube, un canal y no sé qué, ¿no? Bueno, tendré que dejar las cosas, imagino. Me va a meter bulla el jefe. ¿Qué hago con esto yo ahora? Era Xvia Studio. Yo eso no lo apunté, apunté lo del Dmotion, no sé qué. Xvia Studio. Right, my lovely. Pop out, take the orders on the terrace. Vale, tomar nota los de la terraza. Que hay como cosas por aquí. Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere. Tengo que pedir tu favor. El joven León, el alpinista, está intentando engatusarme con uno de sus cuadros. Lo hace en su tiempo libre. Reconozco que no son obras maestras, pero están bien pintados. Al menos se distingue lo que muestran. Y me encantaría colgar uno en mi pared. Además, León es un tipo decente y atrae a la clientela. El caso es que pensé que como tu padre los vende y yo no entiendo del tema, a lo mejor tú pudiese ayudarme. Vale, que escoja uno. Está este con la cascada y tal, súper chulo. Y este, que es como un prado ahí, pero o sea, me mola las nubes, así como que hace como un agujero mortal. Me mola. O sea, me gusta mucho este que tiene la cascada. Pero el agujero mortal es interesante. Voy a escoger este. I think I'll pick this one. ¿Qué más hay por aquí? Esto está aquí. Tendré que meter algo aquí o algo luego. Puede ser. Pero ahora no tengo nada ni... Better try another one. Looks all good to me. No creo que tenga que hacer nada aquí ahora. Looks like there's something wrong with the airflow. Tendría que estar en lo verde. Está todo bien menos eso. Bueno. Voy a ver. Me dice que... Toma los pedidos de la terraza. Justo al hogar. Coño, para darle a la mierda esta. So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Por cierto, Mascaripanda, siguen desapareciendo tus mensajes. Hold it. Lenny? Crikey, you nearly had me jump out of my skin. What have you got there? Oh, it's a camera lens, that's all. A camera lens. Doesn't belong to you though, does it, Lenny? Lenny? Didn't say it did.
It's Frau Junta's, if you want to know. Who is this Frau Junta, anyway? Ginger Junta, over there. She married? Oh no, too old to marry now. She's way past 20, you know. That's why she likes filming Leon, because he's young and handsome. Lenny? And she never lets me have a go of her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. Whether she's jealous or not, you still shouldn't go playing with things that don't belong to you, Lenny, especially if you've been told not to. You're not my mother, so there. And if you tell on me, I'll tell my father to get rid of you. Oh, is that so, little Colonel? It sure is, soldier. God, can this place get any worse? No, we can do better. Another creation of Herr Gustav. I guess he won't mind if I take a quick... Madonna laces. The Silberspiegel, the heart-shaped rock face that gave its name to the refuge. According to Herr Gustav, only the most seasoned alpinists can climb it. Bueno, voy a salir de aquí, que a lo mejor tengo que volver para buscar algo, vete tú a saber. Y no voy a mirarlo ahora todo para luego Show volver. me your energy, your youth. Oh dear, you look more like my old... Better not interrupt them. That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. Bueno, pero tengo que pillarles... A ver qué quieren, Better ¿no? not disturb them. I don't want to risk another scolding. Pues no, te hemos pedido la terraza, ya cuenta como que no. Gusta el hogar. Debe ser lo del fuego. A ver, voy a decirle al tío. A ver qué me dice. Off you go, my girl. You'll be fine. Bueno, no dice nada, entonces imagino que es la cosa esta. Esto aquí. This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. Herr Gustav didn't have time to fix it. O sea que aquí algo va mal. Que sí, que aquí hemos visto que no estaba en verde. Wow, I've never seen a stove like this. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Wagen. Entonces, a ver, aquí esto. Looks all good to me. Es el 2 el que está jodido. That one is loose. Ah. ¿Y ahora? That should fit pretty much anywhere on the stove. Vale, o sea que debería sustituirlo por... Aquí puede ser. Looks all good Ahí to está me. bien, vale. Pero abajo creo que estaba mal. Aquí. Vale. The airflow seems right now, but I think the fire is too weak.
Ujú. Aquí, poner madera. Vale. It's not enough. I need to feed the fire more. Avivar. Pero no es con nada que tenga. It's Usar. not enough. I need to feed the fire more. A ver. Si es esto. Better try another one. No. Looks all good to me. Esto está todo ok. Vale. Aquí. Ah, no. I've Es never para mirar seen en a stove general. like this. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Wagen. Que sí, que sí. Eso está guay, eso también. ¿No? Esto es esto, pero no hay que hacer nada aquí. Aquí no. A lo mejor tengo que pedirle al tío más... Looks all good to más me. madera o algo. Que me dé algo. And there's no need to be nervous. I'm here if there's the slightest problem. And there won't be. A ver si hay algo por aquí dentro que pueda coger. Pero parece que no, ¿no? Que nada. Voy a repasar el sitio, pero mientras he estado dando vueltas antes no he visto nada tampoco. Voy arriba, a lo mejor hay cosas para coger. ¡Ah, mira aquí! Perfectly dry. Vale. ¿Y arriba? There's no one to serve upstairs. Vale, nada. And besides, there's still much to do down here. I don't want to let Herr Gustav down. Vale, ahora sí, ¿no? That's it. I'm done here. I've done all that Herr Gustav told me to do. I'd better go and tell him. All right. Fine. No more orders and everyone's served. That's the go. Now listen, Dana. I know, you know, the brown shadow is dangerous, right? So for heaven's sake, keep your feelings to yourself. And refrain from answering Herr Berger back like you did, eh? The brown shadow is not something you can just chit-chat about. But... Look, it's not safe. And it will only come back and bite you. Mark my words, Dana. Especially in today's climate. I only... Dana, I know. Just be careful. No one wants problems with fascists. You get my drift? And may I remind you that I warned you earlier when you asked me for advice. So I'll tell you one last time. Don't get drawn in. Do you hear me, Dana? So, young lady, you're still off to the academy in the fall, are you not? What you waiting for, then? Get back to your practicing. A And tocar. play us a nice tune while you're at it. All right then. I will. Thank you, Herr Gustav. Play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons have been requesting of late. Vamos a ver, ¿qué toca? ¿Puedes coger o será la canción única que hay? Aquella está ahí, súper empanada, tío.
Venga, dale. Vale, puedo primero quitar esto. Coño. Ahora. ¡Ay! Well, Herr Gustav did a pretty good job repairing that key I broke it. A ese señor no le gusta lo que suena. O sí, o simplemente están ahí fascinando. Leon, what are you doing? I want to catch the light. Qué intrusivo, ¿no? Ahí pegado. Ya se enamoró de ella. Nadie aplaude, nadie dice nada, hombre. Oh, God, I hope I haven't... Bravo! 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 Menos mal. Bravo. Bravo.
Clap? How can you clap? Oh, so you like the noise, do you? Ni puta idea tiene el tío este. Well, you should be ashamed! Ashamed, I say! To applaud the music of a treacherous Polish separatist! Rebel rousing! It's this kind of rebel rousing that puts the poison of Marxist Bulgarian ideology in the minds of honest people! And those who partake in its vulgarization are accessory to treason! You are drunk, Herr Hoss. Out of my way, boy. Gilipollas, tío. El solo, tío. Come, Fraulein. Best clear off until the dust settles. Toda la envidia le va a dar a la otra, ¿eh? You should have seen me then, Fräulein Walker. I was so young and eager to witness whatever could happen between Dana and Leon. I needed to know, to be included, one way or another. Go up to your room, Lenny. What a fiasco. Don't you have some dolls to dress or something? Lenny, don't. Give them some space, would you? A ver, ¿dónde estoy? Que no se ve tan bajita, tío. Yo creo que ahora sí que tendré que ir para arriba, ¿no? So that's the painting pretty Dana thinks father should buy from Leon. I would have picked the other one. Da igual el que escogiera, la tía diría lo mismo, seguro. Ah, desde aquí los podré... Voy a mirar esto antes. I'm so glad I started this collection of Hola, photos. Ellie! When I grow up, I'll travel all around the world and photograph everywhere I go. When I'm old, the wall will be covered with them. Honestly, Junta is not that good. I'm sure I could do better if Soy only me I llamo could practice nuevo. a bit. A ver, voy a investigar por la ventana. You all right? Yeah, I thought so. It's just that if I had retaliated, I would have lost my job, you know? Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Forget it. He was blind drunk. Won't even remember it come tomorrow. All Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. There are more and more people like that brute. They don't even bother to hide their hatred anymore. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vagarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act because if we did, we'd lose our home. My parents, they've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less, and neither could the authorities.
¿Cómo vaya tantos días? ¡Bien! El juego este es bastante interesante, es chulo, ¿eh? El último Syberia. What's wrong? Did my rant frighten you? Well, yes. Yes, it did. I mean, not you, Fraulein. But what you said about the fascists. You've put my own suspicions into words, Fraulein. Because what you say about the Brown Shadow is true, and that's what worries me. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really are serious. Deadly serious. But you did know who was behind the Origin expedition. Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Actually, do you know what? What? I'm going to stop training them. Can you do that? It's still a free country, right? So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. At least, I get to spend the summer here with you. Painting. But I don't paint. No, you play. I paint. It's my passion. And you can be my muse. Is that what you say to all the girls? No. Never. Hello, you two lovebirds. Qué pesada, ¿eh? Everyone's going to bed, so you better come back inside or you'll catch cold, or worse. And that's how Dana pipped everyone at the post. It only took one look for Leon to fall head over heels in love with her. And it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. Vale, volvemos al futuro. The whole band stayed at the chalet all summer long. Then, I suppose, everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? They too went their own ways, I guess. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. Where did Dana go after she left? Back to her parents, I should think. Somewhere in Vagen. Do you know if she's still alive? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fräulein Walker. Where do you think she might be if she were? No idea. Things went from bad to worse after that summer. Not to mention half the town was razed during the war. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose there might be in Father's old coffer. Must still be in the loft. Junta bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. She was supposed to come back for it, but she never did. If there is anything that can help you, it will be in there. So feel free to look around the refuge by yourself if you like, even though I don't think anyone managed to open the coffer since Junta left. Thank you, Demoiselle Lenny. Thank you so much. Vale, pues habrá que ir a indagar.
Un martillo, ¿eh? Un hacha. Maintaining the refuge must be a huge job. As tough as Lenny is, I hope she has some help when she needs it. La señora no tiene pinta de coger el hacha y reventar madera, ¿eh? That must be the piano Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. A mechanical stove. Seen better days. Another object with the look of the Vorarlberg workshop. Ah, I see I'm not the only one stuck here. Bah, pull up a seat and together we can moan about being stuck here. Thank you, but I have things to do. I hope you can stay until this evening at least. In London they have the changing of the guard. Here we get the changing of the colors. I guarantee it's worth the wait. English? American, actually. Oh, seeing as you've come so far, then... Besides, it's always nicer to be stranded in good company. From Belgium, myself, on a world climbing tour. Stranded? Didn't you know? They've closed the Teufelskragen. That's the path they call the Devil's Pass. So that's what all the fuss is about. All down to climate change. You mean the thaw, right? Made the path too dangerous to climb and apparently resulted in a morbid discovery. Oh? Bodies of resistance fighters. Killed while leading refugees to Switzerland. Frozen solid. Resistance fighters? You mean frozen since the Second World War? That's what the paper says. Is that what the tent's for? It's a temporary chapel of rest that the rescue team made while waiting for the bodies to be airlifted out. I see. I guess there's no reason to disrespect the departed, even after all these years. I only hope all this sudden interest from excavationists puts an end to the stupid rumors that a strange creature haunts the Silberspiegel. Otherwise, you can be sure as soon as the old lady pops her clogs, this place will become run over by those infernal tourists. I've had some experience with fantastic fauna myself. But what do you make of the so-called strange creature that roams the mountain? Just another local fairy tale to pull in the tourists, if you ask me. They say it lives in prehistoric caves. And that it's responsible for people going missing. Ooh. Some even say that the mysterious cries you can hear on some nights are the creature calling for a mate. In other words, the usual twaddle you normally get in remote or uncharted places like the high mountain or the deep sea. Twaddle passed down from generation to generation through sheer ignorance. Surely, from what I read on the way here, the cries could come from an animal native to the area, couldn't they? That is my thinking exactly. No doubt a bear with something caught in his throat. It happens, you know. Probably scared a tourist one evening, or... maybe it was young pranksters. Can you tell me about this Devil's Pass? Oh, it's on the far side of the cirque, looking out from the terrace. As you can imagine, it's called Devil's Pass because it's extremely dangerous. Most of all because of the risk of avalanche. Only seasoned alpinists can negotiate it, really. As a professional alpinist myself, what I love about it is knowing I'm climbing in the tracks of courageous climbers of bygone times. There's a real sense of history about it. For example,
resistance fighters used it during the war to smuggle vagrants and other victims of the Brown Shadow into Switzerland. What about those frozen bodies they discovered at the foot of Devil's Pass? Well, due to climate change, the snow line has receded, revealing the bodies trapped in the ice since the Second World War. Most probably resistance fighters and exiles, trying to flee the fascist occupiers and reach Switzerland by the pass. I imagine they got caught in an avalanche. Poor wretches have been imprisoned ever since. Until today. That is why the authorities have blocked access to the pass, so they can take the bodies out, identify them, and give them a proper burial. Right. Thanks for cluing me in. Anyway, I better get back to what I was doing. Se nota que está bueno el juego, sí, ¿eh? ¡Es chulo! Mira que los otros Syberia no me acaban de convencer, ¿eh? Pero este es distinto. Vale, a ver... Tengo que ir para arriba. Lenny's father must have made this stair lift to help her get up and down the stairs. Must have taken him many hours. It's touching when you think about it. Volví y lo sigues jugando. Claro, si estoy jugando a uno que no me acaba de convencer o no es de esto, ya lo sabes que lo quito y luego si te vas y vuelves lo he cambiado. Pero no, este seguro, este me lo termino segurísimo. Novela de An old book? The Magic Mountain by Thomas Mann? Funny. My grandparents left me a copy before they died when I was a kid. I should get around to reading it someday. Dormitories. I wonder how many people stop at the refuge these days. Aquí nada más. This must be Lenny's room. Vale. Not sure I'm allowed in here, really. No pasa nada. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over ¿Cómo me. hiciste el gato? Then I will be blameless, innocent of gato? great transgression. Sweet. ¿Qué gato? No caigo. ¡Ah! ¡Gato de aquí! ¡Ah! Vale, de streaming. Hostia, se me había hasta olvidado. Es que el gato venía en un pack. Que por cierto, está muy quieto el gato, ¿no? Tendría que estarse moviendo. O soy yo que no lo veo bien. Espérate. Se está moviendo, sí. Sí, no, se me había olvidado total. O sea, soy tonta, tío. El gatete, en verdad, venía con el pack en el que, igual que lo que hay alrededor de la cámara, y cuando paso también de cuando pongo el starting soon y cambio al juego, o cuando me voy que pongo el ending o pongo el be right back, esas pantallas, digamos que todo el lote. ¿Era todo el lote o no era el lote? No, me estoy confundiendo, madre mía. No, el gato es de la página web. Es que yo, como antes hacía los streams en Twitch, el gato se supone que puede moverse a hacer cosas, pero solo funciona en Twitch. Pero el gato lo dejé así básico, sin moverse más. No puede bailar, no puede hacer nada, porque en YouTube no se puede activar. Pero hay una página web que se llama... ¿Dónde está? ¿Capamón? ¿Es Capamón? Sí.
Sí, Capamon con 2 P's. Capamon. Es una página web en la que entras y hay animalitos en los que puedes luego pones el enlace en el OBS y tal. Hace tiempo que lo hice y no me acuerdo del todo, pero lo pones en el OBS y te... Capamon con K. Eso sería con K, y es eso. Lo buscas en Google, te sale la web. Ahí te explica todo cómo se hace, ¿eh? Es muy sencillo, pero pasa no me acuerdo. Te pone todo. Pero con Twitch puedes poner que si escribes según qué palabras baila o hace cosas y tal. Y en cambio en YouTube no puedes unir y entonces no puedes activarlo en una otra forma. Lo único es que está ahí más quieto. Pero como me gustaba el gato, pues lo dejé. Y creo que fue en Capamon. Es que hay otra página que también tiene lo mismo. Y creo que era esa. That's pretty impressive. Obviously helps Lenny get up and about. ¿Por qué coño se me mueve? Ya, un momento, es que tengo, creo que... ¡Ah, no! Tengo... Que quiero... Ahora, quiero... Tengo el chat mal ampliado y me corta... Vale, porque también subo gameplays y me llama la atención desde ahora poner así. Vale, pues míratelo. Sí, sí. Ahora. Y hay varios para escoger. She's still sitting there, watching. Wonder what she's thinking about. Qué aburrimiento, ¿no? A ver, ¿yo qué venía buscando aquí? Ya me he olvidado. Obtén información sobre la región y su historia antes de abrir el baúl de junta, que es opcional, y encuentra el baúl de junta en el desván. Aquí hay para pasar. Ah, o no, está cerrado. Hay cosas ahí en el suelo. Puedo entrar ahí o acabar de mirar esto. It must be a lot of work keeping this place going. Hats off to Demoiselle Lenny for managing all by herself. Con toda la mierda ahí, ¿sabes? Ahí está el baúl. Austere. Looks like a storage room. It's cold in here. Another of those cigar butts. Otra colilla encendida como la del bosque. So that's the painting. Este es el cuadro que escogí. Not bad. And similar in style to my painting. There. But who could have left it open? ¿Hay alguien por ahí que la está siguiendo? ¿Y si es... ¿Y si es la soldado esa del principio? Que sé que está en la puta cabina del hotel. Y se la está siguiendo por ahí. El baúl está aquí, ¿no es eso? Entonces... El desván. Pero aquí no es. Austere. Looks like a storage room. Pues... todo lo que he mirado antes. Ahí no había nada más. Ahí dentro... no sé, a lo mejor está ahí y no lo he visto todavía.
Es que aquí hay otro baúl, pero tampoco es... ¿Qué es eso? ¡Jones! Hay una palanca ahí. ¿What? Vale, pues entonces está arriba. Take-up reel. Like the ones used on old cinema projectors. Vale. Ahí está el baúl, pero voy a mirar otras cosas antes. De 1945, Gustav decía que para los que se han ayudado a su hija y tras las documentos trágicas que dan capacidad no sé qué, bla bla. I must remember to ask Lenny about it. Vale, por aquí ya está. Y al fondo me marcaba otra cosa, las escaleras esas. Don't want to break my neck, thank you very much. Bueno. Aquí sale This must esto. be Yunta's coffer, the one Lenny spoke about. A ver, a ver, a ver. Esto tengo que poner el dibujo bien, pero no se mueve, ¿no? No se mueve. Algo habrá que hacer, ¿no? No sé. Joder, por aquí. Vale, tengo que poner esto. ¿Y ahora me dejará moverlo? A ver si es eso. No. What? A ver aquí. Vale, aquí tengo que poner la imagen. Tiene que encajar. Esta por un lado. Encaja con esto, pero... ¿es posible? Puede ser, no sé. Así, ¿no? Y luego aquí, pues... ahí esta raya aquí en medio. Esto así. Y esto así, ¿no? Esto así. Ahí está. Este lado está bien. Y el otro... el otro está mal. Vale, eso se ha desbloqueado. Pero ahora falta este de aquí, que lo he hecho mal, de alguna forma. Pero no sé por qué. A lo mejor no está bien encajado.
Pero este, por ejemplo, no encaja ahí, ¿no? Tengo que poner solo los que sí encajan. Es posible. Del palo... Este encaja. Este también. Pero este no. Pero ¿verdad que no puedo moverlo a ningún lado? Y luego, pues, este... no del todo. Este, sí. Vale, 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 vale. Exacto, no son todas. Vale, ahora sí que puedo mover esto así. Y esto. Amazing. Vale. Now it shows the view from the terrace. Y aquí es un código. ¿Qué? ¿Qué código? ¿Dónde? Encuentra los códigos del baúl. Cojones, tío. ¿Pero estarán en el baúl o fuera? ¿Será algo de aquí? Son 3 y 3. 3 de abril, no, 49. Ya. O también tengo... encuentro una cinta para ver algo. De estas de peli antigua, la rueda esa. Pero no tiene pinta de verse por aquí en ningún lado. La cuestión es si tengo que irme de aquí a buscar la información o quedarme aquí. Si ya está aquí todo. Porque claro, es 3 dígitos y 3 dígitos, ¿sabes? Porque si pensamos en 131945, ¿podría ser? 131945. Voy a probar. Me parece que no. No es eso. Y aquí no creo que haya nada. Tengo que buscarlo fuera. A ver, voy a pedir The painting on the pista. top of Yunta's coffer reminds me of the view from the terrace. Terraza. La pintura que hay. Espérate. ¿Aquí donde está el baúl o...? No, aquí no, ¿no? Tengo que irme aquí. The painting on the top of Yunta's coffer reminds me of the view from the terrace. La imagen que hay... O sea, vale. La imagen de aquí encima recuerda al cuadro. I think the spyglass on the terrace is pointed towards the mountains. The Tengo que same salir that are fuera. on the top of Yunta's coffer. Tengo que irme fuera a mirar por el catalejo. Y ya de paso hablo con la señora sobre la moneda. A ver. A mí las letras, como lo estoy mirando desde OBS, me sale todo el mundo en blanco. Pero es posible que YouTube escoge el color de cada persona y cada persona ve el color diferente de los demás. Es posible, ¿eh? Como Twitch.
What now, Fräulein? I was just about to doze off. Vale, voy a hablar de todo esto con esta mujer. Can you tell me about the resistance medal with your name on it? Sure, I was in the Resistance. Not for those medals, though. Nothing but tin charms. You see, there's those who received medals, and those that were killed. And besides, they aren't gonna give me my legs back, are they? No, but they prove you played a part in the liberation of your country. Puh, nonsense. Nothing but bad memories. I'd rather not talk about it. How did you meet Leon Kobatis? Why do you ask? You from Qué the tía, police ¿no? or something? No. YouTube God, I sí, just sí. thought I'd ask, since you seem to appreciate him. Didn't you? Fräulein, when I said you could look in the guest rooms, it didn't include my room. Haberlo dicho antes, señora. But yes, like I said before, he was a regular customer even before the episode with Dana. To me, he was like a movie star. What young girl wouldn't be bowled over by a young, handsome alpinist? And to top it off, an Olympic medalist? About Yunta's coffer. What about it? Where did the coffer in the loft come from? In fact, Father made it himself during the long winter evenings. He wanted something more elegant and solid than the old family coffer where he kept the takings. So he made the one upstairs, thanks to the techniques he learnt when he worked in the Vorarlberg factory in Valladolid. Valladolid in France? That's right. The price Junta paid was tengo frío en los equivalent to a pies. month's worth of takings. Money well spent, though, because it was built like a mountain fortress. Combinación, dame la combinación. You wouldn't happen to know the combination, would you? I told you before, I don't know. Tengo que mirar por los primáticos esos, o bueno, la mierda esa. Del telescopio ese. A ver. Sabía que iba a tener que usarlo de alguna forma en algún momento. ¿Y esto? No, I don't think so. Tengo que meter una moneda. Anda ya, ladrones. Esto no va. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. No veo nada. Introduce una moneda y quita la tapa. ¿Verás vídeos de reacciones? ¿Reacciones a? A ver, ¿cómo hago yo ahora? Señora, dame una moneda. It was Father who mechanized all the refuge for me. Tengo que buscar una puta moneda. A ver, I aquí should está. try to use the spyglass on the terrace to Ya, find eso ya lo clues to sé. the Yo quiero una codes to puta Yunta's moneda. coffer. It's not the time to take the tram back. There's still a lot to do here. A ver, por aquí. Por aquí sí puedo ir. A ver. No hay nada aquí, hombre. That must be the notice the alpinist at the refuge spoke about. It Peligro, prohibits camino access to cerrado. Devil's Pass due to the bodies of the Vale. resistance fighters Exacto. found in the ice. That must lead to the other side of the circus. ¿Eso que hablo yo? O sea, reaccionar a otros vídeos que te encuentras en YouTube. Ah, vale. Que es verdad que los
típicos streamers que eso, que se ponen vídeos que le envía a la gente para reaccionen a los vídeos y tal, ¿no? Pues tampoco lo había pensado. Tampoco tengo tanta gente como para pedir ahí que me envíen vídeos a los que reaccionar ni nada, ¿sabes? No sé. A ver, ¿de dónde saco yo una puta moneda? Señor, deme una moneda. If you get a chance, have a look at the Silberspiegel at sunset. The colors are a marvel of nature. Reminds me of Hans's automatons in Valladolid. No me importan cantidades, no la calidad. Ya. Pero, por ejemplo, si voy a hacer un vídeo reaccionando a un vídeo, pues tampoco, ¿no? Faltaría un poco de chicha. Ay, quiero una moneda. Seguramente está arriba en algún sitio. ¡Ah! Coño, la moneda de la vieja, ¿no? Un espectador. También está en Twitch. Estaba antes, pero lo cambié por YouTube, porque en Twitch no tenía gente. Aquí sí, pero en Twitch es un poco, no sé. Aquí ya tengo público por lo de un real, en cambio en Twitch no tengo nada, ¿sabes? Vale, tendré que coger la moneda de la vieja y usarlo para... Total, ha dicho que era chatarra, que es una puta mierda, pues me lo llevo. ¿No puedo llevármelo? Bueno, es que no es una moneda, es una... No es moneda, es medalla. Que te banearon 3 veces de YouTube. Lo acabo de leer ahora, no sé si la habías puesto ya antes y no lo he visto o algo. Porque los mensajes de Mascaripanda se borran. Entonces ahora ha aparecido de repente. A ver. Moneda. Don't want to break my neck, thank you very much. Moneda. I should try to use the spyglass on the Ya lo terrace sé, pero yo lo que to quiero es find clues moneda. for the codes to Yunta's coffer. I should try to use the Que ya lo spyglass sé, on no the me repitas lo terrace mismo. to find clues for the codes to Yunta's coffer. Yo quiero saber dónde hay una I should try to use the spyglass on the Ya lo terrace sé. to find clues for the codes to Yunta's coffer. I should try to use the spyglass on the terrace. Ah, lo acabas de poner, ¿no? Vale, vale. ¿Sabes cómo están en Twitch y YouTube al mismo tiempo en directo? No lo he mirado porque Twitch y YouTube son enemigos. Entonces, no recomiendan estar en estos dos sitios a la vez. Sí puedes estar en Trove, creo que se llama, o algo así. Trove, como sea, y YouTube, o Trove y Twitch. Sí que dicen que ok. Pero Twitch y YouTube a la vez no lo recomiendan, porque se supone que además, sobre todo YouTube, tiene como unas normas muy estrictas de que no puedes estar haciendo el Twitch en los dos sitios o algo así. Ya me estuve informando y era como no recomendable. Me dice ya algo de la moneda. Dime lo de la moneda. To find clues for the codes to Yunta's coffer. Ya lo I should sé. try to use the spyglass Yo creo que me diga algo de la moneda, no me dice nada. Clues for the codes to Yunta's coffer. I should try to use Ya. the spyglass on the terrace. A ver si me dice to otra find cosa. clues for the codes to Yunta's coffer. I should try to use the que no me dice nada spyglass on the más. terrace to find clues for the codes to Yunta's coffer. Que ya lo sé. Pero tengo que encontrar moneda para usar ahí en el catalejo este. Es que
He mirado ya antes todo y no he encontrado nada. Es que todo esto está mirado. No sé. ¿Viste la escalera? Sí, estoy arriba ahora. No, bueno, he vuelto a bajar ahora. He subido y he revisado, pero no... Es que no... ¿Ves? Que me dice todo el rato, usar el catalejo, ya lo sé. Pero necesito una moneda. Quiero pista de dónde coño hay una moneda. Es que todo lo demás ya, es que está miradísimo ya. Ya estamos con la publi de mierda. A ver. Con el spam. Un momento, tengo que quitar esta mierda de spam. A ver. El enlace está aquí. Tengo que bloquear a esta persona. Persona, por decir algo. Denunciar. Ok. Ya la banaste. ¡Ah, gracias! Se supone que tendría que desaparecer. ¿Dónde dijo que se iba a quedar el cuello? Me suena. ¿Hay algún momento en el que ha dicho eso el personaje? ¿Cuándo ha dicho eso? Hostia. A ver, voy a poner... voy a cambiar el título de esto. He puesto... Un momento. No he puesto el juego, me cago en... Ahora. ¿Cuándo me suena que ha dicho algo del cuello, no sé qué? ¿Cuándo ha sido eso? A ver, ¿qué pongo? Ahora, que si no, no os leo. Ahora. Arriba del todo, que ha dicho algo de... Hostia, a ver, un momento, voy a ir otra vez. Pero es que arriba del todo, he mirado todo y... hay la medalla, pero no hay... No moneda. Y aquí también he mirado. No había nada. Tiene que ser en un sitio muy tonto. A ver, voy a volver a subir arriba del todo. ¿Y por qué dice eso del cuello? ¿Y por qué crees que la moneda tiene relación? Es que no me acuerdo. O sea, yendo arriba del todo... Voy a ir a ver. Es que acabo de bajar de ahí. Revisando también. Y aquí es que no hay casi nada. Lo que sí tengo... ¿Cómo puedo mirar? Inventario. Aquí. Tengo la bobina esta, ¿vale? Pero de momento... Y la cuestión es que el encontrar una monedilla, pues... No sé, no tiene que ser tan complicado. Entonces, aquí no hay nada. Está el baúl, el cual tengo que poner el código, no hay nada más. Ya he revisado también que no haya moneda de esa en ningún otro sitio. Y no, o sea, aquí no hay nada. Es solo para que pongas el código aquí y ya está. Y aquí... Ah, sí, la mierda esta. Vale, en la escalera he dicho que no me quiero romper el cuello. No quiero romperme el cuello. Ok, vale, y ya. Y luego aquí en la caja está la medalla, que no me sirve como moneda porque es una medalla. No puedo hacer nada, solo la observa y ya está. Y luego aquí lee esto. ¡Uy! ¡Ay, que se mueve esto! Que hay varias páginas. Pero datos de la fábrica... Pero esto no sirve de nada. Para construir esta mierda y bla, bla, bla. Pero ya está, nada más. Y aquí no hay nada más, ¿vale? Entonces... Aquí no hay monedas de nada. No puedo interaccionar con nada más. De hecho, eso de que mis mensajes se borran solo de la nada, eso me había pasado siempre, aunque yo lo único que hago es ignorarlo. Ya, algo tienes que tener activado, que lo estuviste mirando una vez. Y creo que dijiste que lo habías desactivado y ya te funcionaba bien. Tendrías que mirar eso, lo de que tenías activado lo de que se borran. Porque es un poco incómodo, porque luego
No se lee lo que has dicho nada. ¿No deberías preguntarle sobre la medalla? Ya le he preguntado y ha dicho que una mierda, que no sería pana. La señora, ¿sabes? Y lo que necesito ahora es saber la moneda. Es la de la terraza, ya lo sé, pero... Voy a mirarlo. Voy a mirar dónde coño está esa puta moneda. Porque la señora no me dice nada más ya. Me ha dicho que... Bueno, dos tonterías y ya. A ver, Syberia. The World Before. Voy a mirarlo porque si no voy a tardar 1000 años. Y es que no sé dónde mirar. A ver, estoy en refugio este, ¿vale? A ver, tengo que tirar bastante para adelante. Piano, no sé qué, ok. Vale, cuando soy yo. Ahí el medallón. Le pregunto a la señora, ya está. Encuentro el cofre. Aquí sale el pulir del cofre, vale, ok, ya está hecho. Luego... A ver. Los códigos, vale. Vale, ¿cómo ir al...? Vale, es que esto está girado. Y primero hace lo que a mí me falta y luego va al cofre, ¿sabes? Entonces... ¿Dónde está la puta moneda? ¡Ah! Momento. Que se supone que tengo moneda en mi... Mira, se supone que tengo moneda en mi cartera. Pero claro, ¿cómo...? Sí, es trampa, lo sé. Pero es que si no... ¿Aún no sabes cómo contratar moderadores de YouTube? Sí, pero de momento no me interesa. Si tuviera mucha visita, mucha gente en el chat y muy tal y esto, pues sí, pero de momento no. Vale, a ver, voy a probar. Se supone que yo tengo monedas, pero claro, no puedo abrir el monedero y sacar una. Tendré que hacer la interacción a ver cómo coño se hace. Voy a probar. A ver, si yo tengo esto aquí, me dice usar. Y escojo mi monedero. Vale, coño, vale. Dios, 1000 años para esto. Vale, le doy aquí. Y ahora pues ya puedo mirar. Entonces, de algún modo, no sé cómo, en algún modo por aquí tengo que saber cómo... o sea, encontrar los códigos. A ver, esto es lo más a la izquierda posible, ¿vale? Yo aquí no veo nada, ¿vale? Puntilla sacra, no sé qué. Foto. A ver si... ¡Ah! 63 grados. ¿Será 63? ¿O habrá algún número en la foto? 63. ¿Será eso? Del palo. Ahora voy al siguiente. Y hago otra foto, ¿no? That's the fabled Zilbersch. 6372. Imagino que debe ser así, ¿no? 6372. En orden de izquierda a derecha o algo así, ¿no? Ya vuelvo. ¡Vale! $102. Uy, esto ya son más números de lo normal. So that's what they call the devil's... Hay algunos en los que dice
dice algo y en otros no. Yo creo que tiene algo que ver. The bodies of the resistance. 27. Hostia, no sé, ahora... Vito se fue. Imagino que sí, dice que ahora vuelve. Vale, ya he sacado todas las fotos, imagino, ¿vale? Entonces... Yo tengo que sacar un código de todas estas fotos. ¡Ah! Ya sé. Porque los dos círculos en el baúl coinciden con las fotos. Entonces... Vale, ya sé. Porque antes, cuando miraba el baúl, decía que se parecía a lo que se veía por ahí, tal y cual. Por lo tanto... A ver... ¡No te pares! Vale, entonces hay estas dos imágenes, ¿vale? Tengo que coger estas dos fotos. Por un lado es esto de aquí, que es la parte esa que dice el corazón, que yo no veo ningún corazón, que se supone que es esta, ¿vale? Entonces es 72. O sea, 0,72 será. Y este pico del agujero, que es este, 108. Vale, 0,72 y 108. Vamos a ver. Ya puedo tachar. Vale. ¡Ay! ¡Hola! Son las 11 de la noche ya. ¿Qué dices? Bueno, cuando acabe esto, me iré, porque tengo que cenar. Decía yo que tenía hambre. Apartándolo todo. Coger esto. A film developing company. They probably developed Yunta's films and sent them back once they were done. Looks like she didn't note down the end of her meeting with Dana. But it might still contain the info I need to open the coffer. No doubt Yunta must have written this. Summer Verano del 1937. 37. The year Pues Dana las worked there. 23 casi. I filled my last diary last night. Ordered another one, but still waiting for supplies to be delivered to the refuge. Using an old envelope in the meantime. Today invited Dana for a chat after her shift. Vale, después de la cena y todo esto, me iré porque tengo hambre y voy a cenar. I'd like to know what Leon sees in her. I've never seen him so smitten. Thanks for popping up, Dana. How did the shift go? Fine, same as usual. Just finishing up here, then I'll make us a nice cup of tea. Wow, that looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use Vale, it to podré put ver together el and vídeo edit the ese. rushes. The what? Rushes. In other words, the strips of unedited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? I would if I knew how.
Oh, just turn the key in the lock. Este es el documento que encontró Kate. En el 2005 podrás revivir los acontecimientos del pasado que este describe. Usa la información que obtuvo Dana en el pasado para avanzar con Kate. Y con LB cambio entre Kate y Dana. Añadiendo dificultad. Vale. Pues lo voy a dejar aquí. Que es el punto así... No hay guardado... O sea, se guarda automático. Vale, pues se habrá guardado ahora. Que es ya punto de como siguiente parte. Entonces lo voy a dejar aquí. Y me voy a ir a cenar. Y mañana toca trabajar temprano. Entonces ya... Son las 11 de la noche aquí, ¿eh? O sea... Pensaba que llevaba menos tiempo. No sé cómo he empezado, pero... Bueno. Total. Lo dejo ya aquí. Mañana sí que no estaré porque mañana trabajo todo el día. Domingo también. O sea, trabajo los fines de semana siempre. Y ya seguramente vuelva para... Estaré con mi padre el lunes y martes. O sea que... Posiblemente miércoles a lo mejor. Martes, miércoles. Depende de... Voy a decir, pues improvisando por la vida. Así que... Eso. Nos vemos otro día. Gracias a todos por pasaros. Me gusta mucho que estéis por ahí. Y veremos cómo sigue la historia esta, que es interesante, es guay. Así que muchos besitos y nos vemos en otro momento. ¡Adiós!